Bueno, pues si me lo permites, igual comenzamos entonces. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Yo soy Escobar Susano y estoy aquí con mi compañero Israel Galicia, este psicólogo que tiene su página que se llama Psicología del Alma, ¿verdad, colega? Así es, correcto. Muy bien. ¿Qué me podrías decir respecto a este nuevo podcast, colega? Aprovechando para que se promocione también, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido este nuevo podcast que estás haciendo de Pienso, Luego Existo, ¿verdad? Sí, así es. Pues bien, fíjate que los temas que hemos tratado han sido muy amenos. Obviamente se salen de esto, de lo que es la psicología, y pues hemos platicado, ¿no? De distintos temas. Y los temas que hemos tocado, el primero fue redes sociales, el segundo sobre el Super Bowl, y este último que hicimos, ¿no? Sobre las plataformas de streaming que estuvieron interesantes, muy amenos y sobre todo, ¿no? Que podemos platicar y compartir, pues lo poco o mucho que sepamos, de estos temas con el público, ¿no? Con la gente que hace favor de vernos, que esa es la idea, ¿no? Compartir la información que nosotros podemos tener, el conocimiento, la experiencia, de alguna manera compartirlo con la gente y pues igual y les sirve para a lo mejor tomar una decisión, ¿no? En cuanto a lo mejor qué plataforma elegir, o por ejemplo cuando hablamos de redes sociales, pues cómo se mueve uno dentro de ellas, qué es lo que pueden generar tanto positivo como negativo. Y lo del Super Bowl, ¿no? Que pues era un tema que estaba ahí en tendencia, pues obviamente porque se presentó este partido de la final, ¿no? Del Gran Tazón entre estos dos equipos que llegaron y pues fue interesante también hablar de esto, incluso temas relacionados, ¿no? Que pueden llegar a salir como, por ejemplo, la mercadotecnia, cómo se mueve el dinero en este tipo de deportes, el negocio que se hace, etcétera, ¿no? Salen muchos temas bien interesantes, pero bueno, pues ha estado bien y te agradezco, Omar, que has estado conmigo en esta nueva sección de lo que es psicología del alma y aprovecho para comentar que estamos en lo que es YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, por ahí andamos, ¿no? Sí, claro, colega, y pues desde luego también yo como parte de estos podcasts que hemos hecho, pues la verdad es que sí es una experiencia diferente. De hecho, creo que hasta la preparación para el podcast como tal es diferente. A veces de algún tema lo podremos no saber mucho y nos podemos ahí a ver videos, a leer un poquito y de algún modo pues ya llegamos como que con algunas cosas que leímos, ¿no? A lo mejor a diferencia de este podcast, que es el podcast Perspectivas Psicológicas, en donde pues como profesionistas de la psicología, pues muchas veces ya tenemos algún dominio, a lo mejor hasta de algún tema, y más bien como que considero que de repente indagamos en temas nuevos, ¿no? En temas que van surgiendo. Nada menos, pues hemos estado, ya este es el séptimo programa con la psicología de la salud, o como de salud mental, ¿verdad? Por ahí nos metimos. Sí, exactamente, con el tema de la salud mental, que hemos tratado de enfocarlo en ese sentido, ¿no? Que verdaderamente hablemos de salud mental. Ya igual y en otros podcasts podremos hablar de lo que es la enfermedad mental, los trastornos mentales, los trastornos de personalidad. Y en ese sentido, para retomar un poco, colega, siendo a lo mejor como con más, tratar, intentando ser más precisos, ¿verdad? Que a lo mejor es algo que desde el inicio de esta temática no hemos como que especificado bien la salud mental. Tú como tratando de resumir, ¿cómo consideras que pudiera definirse una salud mental? A lo mejor hasta si tú quieres en México, ¿no? Porque yo sé que la salud mental pudiera ser diferente en cualquier otro país, pero en México específicamente, ¿cómo la podríamos definir? Pues principalmente como ese bienestar emocional y psicológico que obtenemos a partir de los buenos hábitos, ¿no? Entendiendo los buenos hábitos nos referimos a la buena alimentación, una alimentación balanceada que verdaderamente pues, nos llegue a nutrir como debe de ser, hacer ejercicio, tener descanso, momentos de descanso, no nada más a la hora de dormir, ¿no? Que también es importantísimo, ajá, dormir, tomar agua, ajá, todo eso, ¿no? Que serían los buenos hábitos, igual tener momentos de esparcimiento, de recreación, de diversión, es importantísimo, ¿no? Y en base a esto, pues obtener una buena salud mental, también lo podríamos enfocar en la manera en que pensamos, en que sentimos, en que reaccionamos emocionalmente, en que manejamos nuestras conductas y nuestro comportamiento, ¿no? Con pensamientos positivos nos podemos referir a esos pensamientos que nos llevan a actuar, que nos llevan a hacer lo que nos gusta hacer, que nos sentimos bien con nuestra manera de pensar, que compartimos con la gente, que socializamos, que tenemos una forma de alguna manera de dirigir nuestras ideas, nuestra forma de pensar, expresándola, ¿ah? Porque también es importante poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras emociones. Todo eso sería salud mental. Y obviamente como pensamientos positivos, pues tiene que ver todo ese pensamiento que nos ayuda a estar bien, ¿ah? Que nos genera bienestar, que nos genera plenitud, que nos hace sentir bien con nosotros mismos y con los demás. Igual con las emociones, pues también que podamos manejar o gestionar o controlar, como le querramos llamar, nuestras emociones, que no nos dejemos llevar por la ira o por el temor o por la tristeza o incluso hasta por la alegría, ¿no? Porque de repente nos podemos poner hasta medio eufóricos ahí y hacer
cosas que no debiéramos o decir cosas que no deberíamos de decir, ¿no? Todo eso tiene que ver con la salud mental. Y aquí a lo mejor si lo enfocamos en México, pues tendría que ver con nuestra idiosincrasia, ¿no? Que tiene que ver con esa forma de ser que tenemos de convivencia entre los mexicanos, ¿no? Que podemos bromear, que podemos llevarnos bien, que podemos soltar el chiste ahí, pero que a la vez tenemos responsabilidad, ¿no? Tenemos un trabajo, tenemos familia, tenemos personas que nos quieren, personas que queremos, y llevarnos bien con todas estas personas, ¿no? Convivir en familia, reuniones, la fiesta, todo ese tipo de situaciones que nos llevarían a decir que somos personas sanas mentalmente hablando, y obviamente todo esto se traduce a la salud física, ¿no? De igual manera. Y en ese aspecto de la tradición, de la mexicanidad, yo le agregaría a lo mejor, como bien lo dices, nuestras tradiciones, nuestras formas de ser, Sí, en ese aspecto hasta los festejos que tenemos, como tal nuestros dichos, que somos bien dicharacheros, ¿no? Personas que casi todo lo enfocamos a los dichos que nos escuchamos de nuestros papás, de nuestros abuelos, que la vida la llevamos muchas veces en base a ejemplos de nuestros abuelos, de nuestros papás, de alguien, de alguna figura de autoridad que tenemos alrededor nuestro. Y que también creo que somos también la toma de decisiones que hacemos a diario, ¿no? Somos también un pueblo que también tiene muchos tabús, ¿no? En ese aspecto también somos nuestros tabús. Hay muchos tabú de hablar de la sexualidad, hay muchos tabús a hablar a lo mejor de temáticas como crisposas, ¿no? El tema de la identidad de género, de hablar del machismo y del feminismo, ¿no? O sea, parece que por ahí lo escuchamos, ¿no? Pero hasta asignamos como que cada quien tiene como que un equipo, ¿no? El equipo de los machistas, el equipo de los feministas, ¿no? Y entonces lo vemos de lejos, ¿no? Pero en realidad no nos metemos a hablar de esos temas. El tema tabú, pues precisamente significa eso, o sea, que no se tocan, esas temáticas casi no se tocan. Perdón, prohibido, ¿no? son prohibidos, ¿no? Por ahí también los temas de un México fraudulento, de un México que comete muchas injusticias, ¿no? La clase social, en ese aspecto, los pobres, los ricos. Me parece que todo eso influye también en ser mexicanos y también creo que en la salud mental del mexicano, ¿no? Adicional a eso, como bien lo dices, me parece que también como buenos mexicanos, pues pudiéramos hablar de que nos influye la comida. Somos un país que tiene muchos tipos de comida, ¿no? Que también tenemos a lo mejor esa tradición de ser a lo mejor muy familiares, ¿no? Se come en México todavía se come en casa, se come con la familia. A lo mejor todavía no llegamos a ese nivel de ser como muy consumidores de comida rápida, aunque ya empezamos, ¿no? Todavía empezamos a ser esos gordos que comen en McDonald's, ¿no? Pero no sé qué más le puedes agregar, colega. Por ejemplo, pues el puesto de quesadillas, ¿no? El puesto de tacos, ¿no? Ahora sí que no necesitamos la comida rápida extranjera, ya tenemos la de nosotros, ¿no? Que también es medio peligrosona, pero muy rica, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Que es comida que nos atrae porque pues sabe rico, ¿sí? Pero pues obviamente con moderación. Y a esto que decías de los dichos, de cómo pensamos todo esto, también le agregaría algo bien importante que mencionamos, ¿no? Que se dice el ingenio del mexicano, ¿no? Es una frase así como que muy ad hoc a esto de cómo piensa uno aquí, cómo piensa el mexicano, pues precisamente esa frase lo puede definir también, ¿no? El ingenio del mexicano. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos creatividad, que tenemos imaginación, que tenemos esa chispa mexicana, esa chispa latina como para poder sacar un chiste de cualquier cosa, ¿no? Somos buenos para los memes, ¿no? Cuando empezó a salir esto de los memes, pues México estaba en primera fila haciendo memes porque ya lo traemos, ajá, ya somos de esa manera, de esa naturaleza, ¿no? El ritmo lo llevamos también por dentro, ¿no? La música, el baile, todo eso que representa al mexicano. Yo sí quisiera empezar a quitar esta parte de que pues nos consideren como personas problemáticas, personas que a lo mejor son flojas, que evitan la responsabilidad o que todo lo basan en el pensamiento mágico, ¿no? No, en realidad somos muchísimo más que eso, ¿no? Y podemos mezclar todo y ser pues un buen pueblo, un buen país, ¿no? A final de cuentas, yo creo que eso podríamos ponerlo así, que somos un país muy bonito en todos los sentidos, pero podemos lo más todavía. Entonces, pues todo esto lo podemos relacionar a la salud mental, que por ejemplo, cuando nos vamos a esta parte de lo que se hace en el país, sin meternos en política ni nada de eso, ¿no? Pero sí cuando hacemos las cosas bien, pues obviamente eso genera mayor bienestar mental en las personas que lo practican y las personas que le rodean que pueden de igual forma llevarlo a cabo, ajá, decir, bueno, vamos a hacer de esta manera, vamos a ser responsables, vamos a evitar tirar basura, vamos a evitar desperdiciar el agua, vamos a evitar comer de tan mala forma, ¿no? Sino irnos dirigiendo, ¿no? Siempre hacia lo más positivo, ¿sí? Pero pues obviamente sin dejar de lado esa chispa que nos caracteriza. Y yo agregaría, colega, a lo mejor a esta analogía que estamos haciendo de la salud mental,
también nuestra cultura pues, es muy variada, ¿no? O sea, nada menos somos un país que incluye 32 estados de la República. Cada estado de la República tiene diferentes formas de ser, cada municipio tiene específicamente diferentes formas de actuar, de ser, tradiciones un tanto diferentes a otras. Y a final de cuentas también al ser 126 millones de mexicanos también a nivel Latinoamérica y todo lo que es América o hablantes de españoles, ¿no? O sea, a veces influimos hasta también tenemos repercusión hasta lo que pasa en España, porque somos los hablantes de españoles, digamos, y Sí, en, en, ese aspecto me parece que influimos mucho en la cultura de todas estas personas que hablan de habla hispana, porque al final de cuentas México se ha vuelto también una plataforma pues de muchos artistas, ¿no? O sea, en México vienen artistas españoles, vienen artistas argentinos, chilenos, venezolanos, de todas partes, aquí se dan a conocer y muchas veces de aquí el éxito que puedan tener en México les das esa plataforma y los catapulta para meterse también hasta el habla inglesa, ¿no? O sea, hemos visto muchos casos, ¿no? De Cristina Aguilera, de diferentes artistas que triunfaron en México y después se fueron a cantar a Estados Unidos, ¿no? Que también hay otro tanto puño de mexicanos y de latinoamericanos. Entonces, eso también ocasiona que nuestro país tenga el foco de atención de muchas culturas, de muchas naciones. Como yo lo pondría, este ejemplo lo pondría al nivel de China en el mundo asiático y en el mundo como tal, ¿no? Porque China como tal, estaba aquí investigando, fíjate, si México somos 126 millones de mexicanos, o sea, China tiene, a ver si no me equivoco, ¿verdad? Pero a ver si son 126 millones de mexicanos, entonces allá cuánto sería, mil millones. 1.425.671 300 habitantes, que no sé cuánto sería, es mucho más, ¿no? O sea, Mil es millones. 10 veces más que México, ¿no? Vamos a decir 1.000 millones. Algo así, pero sería como 10 veces más México, ¿no? O sea, entonces, imagínate la influencia que tiene China a nivel mundial. O sea, en China se empieza a consumir la quesadilla y la quesadilla se vuelve la comida más comida a nivel mundial. O sea, esa es la influencia también que tiene el mercado chino en ese aspecto. Y México asimismo también tiene esa influencia para toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, es por eso que en México también, pues muchas cosas a lo mejor de manera globalizada, muchas cosas nos vienen a querer influir y también se descartan muchas cosas, ¿no? O sea, es por eso que a lo mejor Estados Unidos tiene su atención totalmente en México, porque si México acepta ciertas cosas, pues de algún modo van a influir en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo ves esa parte, colega? No, sí, sí, definitivo, ¿no? De entrada te quería proponer que aprendamos mandarín y los podcasts los hagamos en mandarín. Ah, ¿verdad? Tendríamos mucha gente, ¿no? Bien tranquilo. Que, Sí, que no, es, ujú. que México sí es la apertura, ¿no? De muchas cosas que van como cascada hacia toda Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Definitivamente. De hecho, México por mucho tiempo estuvo como ese país latino líder, ¿no? En ese sentido. Ahora, pues, por ahí anda Brasil también ya pegando bastante fuerte en ese sentido, ¿no? En lo que es la forma de influir en Latinoamérica. Pero Brasil tiene una característica muy particular, ¿sí? Que es lo que tal vez también lo ha detenido y donde México le lleva ventaja. Brasil tiene un idioma portugués, ¿no? Entonces, como quiera que sea, eso ya hace bastante diferencia y entonces por eso México sigue siendo esa plataforma, como decías, en los cantantes y todo, y en muchas cosas, ¿no? En entretenimiento, igual, en muchas situaciones, en lo económico no se diga, ¿no? Pues estamos al lado del país más poderoso del mundo y pues que de alguna manera no nos han dejado crecer. Ajá, esa es la realidad. Ese país no nos ha dejado crecer y ha buscado la manera de siempre tener a México así, ¿no? Controlado para que México no se vaya más arriba y en una de esas hasta les diéramos la vuelta. Y no es así como fantochada o que yo esté imaginando que México, no, es la realidad, ajá. Y ya se ha visto, ¿no? Cuando México se tiene acercamientos con aquel lado, con Asia, ajá, principalmente con China y con Rusia, pues Estados Unidos pegan el grito, ajá, y buscan la manera de quedar bien con México, ajá. De otra forma, bueno, México es nuestro patio trasero, ahora no, ahora se han dado cuenta que con este nuevo cambio, a partir de todo esto que se dio en la pandemia, que también, pues igual en un día hablamos de lo que la pandemia generó a nivel mental, ajá, a nivel psicológico y emocional a nivel mundial, ajá. De alguna manera eso es lo que ha sucedido, ajá, cuando México tiene acercamiento con esas potencias, porque también son potencias mundiales muy fuertes económicamente hablando e igual, ¿no? Militarmente y de todas las formas. Pero cuando México llega a tener acercamiento con esos países, Estados Unidos sabe que tiene que medirse ya. Ajá, ya no es México el patio trasero de Estados Unidos, ahora ya trata de ver como iguales, ¿no? A ver, vamos a llevárnosla tranquilo porque a mí Estados Unidos no me conviene que entre China, que entre Rusia y pues en un chico rato los tenga aquí al lado, ¿no?
¿Qué es lo que Claro. Estados Unidos ha hecho allá en Europa? Ajá. Se ha ido acercando a Rusia, se ha ido acercando a China, a manera, vamos a ponerlo así, eh, pues no quisiera utilizar términos así medio militares ni nada por el estilo, pero se ha acercado de manera peligrosa, ¿no? Y ha invadido intereses de aquellos países, como acercándose por Europa, ¿no? Entonces, China y Rusia ya vieron que aquí pues pueden irse acercando a toda Latinoamérica, pero en automático eso le favoreció a Latinoamérica para que Estados Unidos le baje 3 rayitas, ¿no? Y no nos trate como estaba acostumbrado a hacer. Nada más algo por ahí, la aclaración, son 1.400 millones los chinos, ¿no? O sea, ese es el término. Brasil tiene 213 millones y México 126 millones, solamente en México, porque aparte si le agregas los que viven en Estados Unidos seguramente son más, ¿no? Pero bueno, ¿Cuántos? esta cuestión, colega, también nos hace, pues, supongo que también tengamos tradiciones, por ejemplo, norteamericanas, ¿no? Porque al estar a un lado de Estados Unidos y aparte tener, pues, muchos mexicanos tienen parientes en Estados Unidos, de algún modo cuando vienen y nos visitan, pues de algún modo también nos comparten ese tipo de cultura, ¿no? Y conocemos, de hecho en México se habla mucho también inglés, aunque se hable medio pocho o a medias o como sea, muchos términos son efectivamente anglicismos, ¿no? Aquí se dice mucho el ok, aquí se dice mucho el bye, ¿no? O sea, el aló, ¿no? O como si dijéramos hola, hello, ¿no? Algo así. Entonces ya ni cuenta nos damos, ¿no? Ni cuenta nos damos de ese tipo de anglicismos que le llaman. Pero la verdad es que, pues a mí, por ejemplo, que me ha tocado ver en Latinoamérica, en Argentina, que es el país que está más lejos, digamos, muchas veces allá pues se intenta como hablar pues más el español como tal, ¿no? O en España como tal. A muchas cosas que aquí les nombramos en inglés, allá las nombran en español, ya traducido a su español que ellos dicen, ¿no? Y esto, ¿qué ocasiona? Pues que seamos parte también de esa cultura o que traigamos a nuestra cultura muchas cosas, series, películas, ¿no? Hasta libros que nos influyen con la cultura inglesa, ¿no? En este caso de Estados Unidos, y que definitivamente muchos autores son efectivamente de ese tipo de habla inglesa, ¿no? También, por ejemplo, a mí en alguna ocasión me tocó ver un documental acerca del rock, ¿no? De cómo influyó el rock en Latinoamérica, y desde luego, pues a mí me gustan muchos grupos rockeros a nivel nacional, pero ellos mismos decían, ¿no? Que su mayor influencia pues, eran los grupos en inglés. Y después me fui yendo así, bueno, en el documental se fueron yendo hasta Argentina y en Argentina estaban haciendo rock, pero no tanto influidos por los grupos estadounidenses, ¿no? Influidos ya por grupos europeos o cosas diferentes. Y al final de cuentas hay muchos grupos muy parecidos a los mexicanos en Argentina, pero que definitivamente se fueron originando al mismo tiempo y con influencias diferentes y que de algún modo hasta se parecen, ¿no? Pero hay una cuestión muy rara porque al final de cuentas estos grupos como Soda Stereo, ¿no? Estaban ocurriendo allá al mismo tiempo que acá surgía Caifanes y cosas por el estilo, pero pues si en algún momento dado los juntas, o sea, te das cuenta que suenan algo similar, ¿no? A lo mejor sí, en esencia sí suenan diferente, pero al final de cuentas es rock, ¿no? Y ese tipo de cosas pues pueden ocurrir, nada menos se dice en la psicología que en Argentina hay mucho psicoanálisis, ¿no? Son personas que se refugian mucho en el psicoanálisis, en el tango, ¿no? Y que son actores, se dice por allá. Y, ¿quieren mencionar algo? Carne, ¿no? También, ¿no? Es muy famosa la carne argentina. Sí, mira, con respecto a esto del rock que decías, pues no hay que, hay que irnos a los años 50 y 60, ¿no? Que, por ejemplo, César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Angélica María, aquellos, ¿no? Cantantes, que la gran mayoría de sus canciones surgieron a partir de canciones de rock en inglés y ellos las cantaban aquí en español, ¿no? Y se hicieron famosísimos aquí con esas canciones traducidas al español. Aquí pues uno los escuchaba y pues uno creía que ellos casi casi las habían inventado, pero no, en realidad eran canciones en inglés que aquí pues ellos las cantaron en español, ¿no? Luis Miguel, ¿no? Esa de, ¿cómo va? No culpes a la playa, no culpes a la luna, algo así. Igual, ¿no? También era una canción en inglés y pues sí, así ha sido esta influencia, ¿no? Del, de los gringos hacia nosotros, pero también de nosotros para allá, ¿no? O por ejemplo, en la psicología, ¿no, colega? ¿Cómo se utiliza el término burning, ¿no? Por ejemplo, ajá, eh, se utilizan otros tipos, el sexting, el cutting, ¿no? Ese tipo de trastornos que los mencionamos de esa forma, ¿no? O incluso, por ejemplo, cuando estamos hablando de las psicopatologías, cuando hablamos de que una persona con un tipo de pensamiento negativo o pensamiento, de alguna manera con trastorno mental, puede llevar eso al acto y se le llama acting out, ¿no? Y así utilizamos esos términos anglosajones también en la psicología. Claro. Y bueno, a final de cuentas me parece, como bien dices, ¿no? O sea, ahorita que empezamos hablando de cómo visualizábamos a lo mejor la salud mental en México,
Pues efectivamente, probablemente tengamos mucha influencia, ¿no? De cómo es el bienestar, pues a lo mejor en Estados Unidos como tal, ¿no? Y que al final de cuentas, pues también hablar de bienestar, pues también nos puede acarrear las mismas problemáticas que pudiera estar presentando Estados Unidos, nada menos pues en México se tiene esta problemática también de la drogadicción, del narcotráfico, ¿no? En ese aspecto de la lucha de poderes, que no es a lo mejor nada más algo de Latinoamérica o de México, sino que a nivel mundial. Pero a final de cuentas, pues acá sí nos vemos perjudicados o beneficiados más rápidamente por las cosas que se originan en Estados Unidos de primera mano, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, me surgió a mí esta duda, colega, o bueno, esta duda de conceptualizar el bienestar, ¿no? El bienestar o la salud mental, porque te digo, a mí es muy común que me lo pregunten mis clientes, ¿no? Respecto a qué sería el bienestar. Y desde luego sí, yo comparto muchos de estos conceptos que tú mencionaste, y que a lo mejor metiéndonos más a fondo, pues también somos las decisiones que tomamos, también somos lo que leemos, somos lo que consumimos, como bien lo dijiste, también somos la toma de decisiones que hacemos a diario, somos y nos vemos influenciados muchas veces por las amistades que tenemos, por los programas que vemos, ¿no? Lo que seguimos consumiendo ahora en YouTube, en la televisión, ¿no? En ese aspecto te lo platico de otro modo, ¿no? En alguna ocasión, por ejemplo, yo cuando estaba adolescente, me acuerdo mucho, ¿no? Cuando llegué a la edad de 23 años, pues a mi papá se le ocurrió decirme, ¿no? Decirme, no, pues sabes que como tú a los 23 tenías que haber terminado la carrera, pues entonces desde aquí, pues ya no te apoyo, ¿no? Y me acuerdo mucho que, pues mamá decía, no, pues echa la mano, ¿no? Y yo lo vi como algo justo, ¿no? Pero dije, pues a los 23 para él ya tenía que haber terminado la carrera y pues yo me retrasé precisamente por venirme a Morelia, ¿no? Y en ese aspecto me acuerdo que años después, pues ya iba a salir yo de la carrera y todo, años después, me dice mi papá un día que había escuchado a un amigo que le había dicho que si yo quería seguir estudiando, pues que me debería de apoyar, ¿no? Entonces, ahora mi papá como que decidió quererme apoyar, pues porque un amigo le había dicho, ¿te das cuenta? Entonces, ese tipo de influencias las tenemos a diario, ¿eh? O sea, amigos influyendo en la vida de otros, y esta historia la he escuchado con amigos, la he escuchado con mis mismos clientes, en donde se ven influenciados la gente alrededor de ellos para apoyarlos o no apoyarlos, ¿no? Entonces, por eso yo incluyo muchas veces que somos nuestros amigos que tenemos alrededor, a veces nuestros 5 amigos que tenemos alrededor, y les digo mucho estos, por ejemplo, a los solteros y a los casados, ¿no? O sea, si tú eres soltero y estás buscando tener pareja, pues entonces empiézate a hacer de amigos que también tengan pareja, porque si no, los solteros te van a estar jalando a seguir siendo soltero, ¿no? Y si tú tienes amigos casados o que tengan novia, pues seguramente te van a decir hasta formas para que tú puedas entablar una relación y mantener una relación, porque ellos también la han ido aprendiendo y a lo mejor ya son personas que te pueden ayudar. O en su defecto también las familias o las parejas que están casadas, pues muchas veces me he dado cuenta que se rodean de otras parejas que también están casadas y hasta a veces hasta tienen reuniones, ¿no? Para la carne asada, para ver a lo mejor un partido de fútbol, alguna cuestión juntos. Y entonces ya tienes a la esposa de tu amigo platicando con tu esposa y tú platicando con el amigo y ya como que se hacen ese tipo de grupitos, ¿no? Que generan a lo mejor esta alianza de ir hacia el mismo rumbo. No sé cómo veas esa parte, colega. Ah, sí, definitivo, ¿no? Desde que nosotros nos estamos formando en el vientre materno, cuando la mamá habla con el bebé, cuando el papá se acerca o que las personas allegadas se acercan y le hablan a la pancita, pero en realidad están hablando al bebé, desde ahí empezamos a ser influenciados, ¿no? De alguna forma, y de eso nos podemos ir hasta, por ejemplo, vamos a pasar lo que es la infancia, la adolescencia, etcétera, y de alguna manera podemos ser influidos por otras personas para bien o para mal. O, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los términos anglosajones, ¿no? Que aquí, pues, Facebook, WhatsApp, etcétera, pero una palabra que queda con esto es los que están en el YouTube, ¿no? Que les dicen influencers, ¿no? Y les dicen así porque influyen precisamente, principalmente más en los adolescentes y en los jóvenes, ajá, que llegan a ellos y se la creen, ¿eh? O sea, estas personas tienen tanta influencia, tienen una facilidad y una capacidad para llegar a la gente que pueden hacerle creer cosas, desde cosas positivas hasta cosas erróneas, ¿no? Pero a final de cuentas, por eso se les dice así, influencers, porque están influyendo en mucha gente, ¿no? No se le dice influencer a una persona que influyó en 3 o en 10 personas, no. Ellos estamos hablando de miles o tal vez hasta de millones, ajá, que ellos hablan y lo ve, apenas están subiendo ahí su contenido y ya tienen 10,000, 100,000, 1 millón de vistas, ¿no? Y conforme pasan los días más y más, y es gente que los ve con esa intención de aprender de ellos y de llevar a cabo lo que ellos dicen, o por lo menos aprender de ellos para tener esa experiencia en base a lo que las otras personas, los influencers, les estén transmitiendo, ¿no? Entonces, sí es importante ver que podemos ser influenciados por la gente, obviamente las figuras que más influyen en nosotros, tanto como en presencia como en ausencia, son la figura materna y la figura paterna, ¿sí?
porque aunque la figura materna o paterna o ambas no estén presentes en el desarrollo de un ser humano, influyen, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque necesitamos nosotros visualizar o tener un modelo a seguir, que sería el modelo femenino y el modelo masculino. Normalmente el modelo femenino, pues lo relacionamos o está muy relacionado principalmente con la figura materna y el modelo masculino con la figura paterna, ¿no? Entonces desde ahí empieza esa influencia cuando tenemos hermanos mayores o primos o amistades, como dices, ¿no? Estamos siendo influenciados todo el tiempo, pero al mismo tiempo estamos adquiriendo una experiencia que vamos a asimilar y que la vamos a hacer propia, y eso va a ir formando nuestra personalidad, ¿sí? Entendiendo que nacemos con un temperamento, conforme vamos creciendo y vamos aprendiendo, nos van educando, nos van enseñando, vamos adquiriendo experiencias, vamos formando un carácter, y ya alrededor de los 15, 16 años que nuestra mentalidad, o en el aspecto mental, vamos a ponerlo así, se supone que entramos a esa etapa de las operaciones abstractas, operaciones formales, que es un pensamiento ya de un nivel superior, empezamos a formar lo que es nuestra personalidad, pero todo eso influenciado por toda la gente que convive con nosotros o con quien hemos convivido o nos hemos relacionado. Claro, y por ahí hay una cuestión, hay un término que utilizan mucho, de hecho, los abogados, ¿no? Que de hecho, pues bueno, no digo que sea una moda, pero estuvo de moda un tiempo, la dichosa alienación parental, donde se dice que, por ejemplo, cuando están en disputa o en divorcio los padres, pues de repente el hijo que se queda con el padre cuidador, pues de repente tiene ya la influencia de las ideas de ese padre cuidador, y muchas veces eso influye en que no quiere ir con su padre con el que está separado, ¿no? Con el que están separados. Y eso ocasiona pues que muchas veces hasta en cuestiones legales pues se maneje el hecho de no ver al padre o a la madre, ¿no? Dependiendo de con quién se haya quedado el niño. Y ese tipo de influencia tan fuerte, pues desde luego, así como bien lo dices, pues termina influyendo en el cuidador, ¿no? Pero efectivamente a lo mejor es menos visible en los demás, ¿no? En los que no tenemos a lo mejor esa disputa o ese divorcio de nuestros padres, y mucho menos en las cosas que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Y yo quería enfocar un poquito también a las noticias que vemos, ¿no? Porque siempre van a estar influenciadas pues por el comentarista que las dice, ¿no? Y definitivamente en ese aspecto, cuando nos da una noticia ese comentarista, pues está totalmente influenciada por sus opiniones, por sus creencias, y terminamos creyendo lo que nos dice el comentarista, pero también es muy difícil. De los casos, ¿eh? Porque normalmente el que está transmitiendo la noticia ni siquiera es su forma de pensar mucho, sino es la de arriba que le están diciendo tienes que decir esto, ¿no? Claro, y muchas veces pues no nos podemos dar cuenta o no nos percatamos de que estamos empezando a creer lo que el comentarista nos dice, ¿verdad? Sino que de repente nos dejamos influenciar por esa noticia que se da, y al final de cuentas terminamos, ¿cómo se dice?, relatando o repitiendo esa noticia ahora con nuestros seres queridos. Y al final de cuentas así se va la vida, ¿no? O sea, donde nos hacemos más fanáticos de, o en este caso ahora, como bien lo dijiste, de un influencer o de otro, ¿no? ¿Te escucho? Es que no te escucho. Hiciste un video, Ah, ahí está ya. ajá, que el sonido empezó ahí como irse doble y todo. Ah, ok. Ándale, ya, 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 ¿verdad? ya. Como que se Sí, mueve. Ah, bien. Pues nada más te decía esto, que precisamente de repente nos hacemos como que muy fanáticos de un influencer, y de repente ahora le creemos todo, ¿no? Entonces ya no es que sea una noticia falsa, sino que es una noticia en donde efectivamente estamos como que escuchando el relato de alguien que está opinando a su manera, y aunque nosotros nos consideramos a lo mejor que tenemos nuestras propias ideologías, pues ahora estamos repitiendo la ideología de otro al que vimos, ¿no? Y esto lo hago notar porque de repente no nos damos cuenta, pero también nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, se puede ver influenciada porque ahora estamos viendo a un nuevo influencer o a un nuevo comunicador. Entonces llegamos a casa, tenemos una discusión y no nos damos cuenta que ocurrió, pues precisamente porque ahora cambiamos de influencer, ¿no? Y de repente le creemos todas las noticias que dijo y venimos acá y discutimos con nuestros seres queridos. Con esto, pues digo, no quiero hacer notar como que no tenemos derecho a cambiar de influencer, ¿no? Pero de repente sí darnos cuenta y percatarnos que esto puede afectar pues nuestra salud mental, ¿no? Porque ahora esto nos hace que tengamos más discusiones con nuestro núcleo, con las personas que nos rodean. Desde luego, y también hago notar, el ser humano por naturaleza pues tiene esta sensación de que tiene que socializar, ¿no? De que tiene que ser aceptado, de adaptarse al lugar a donde va. De repente tenemos esta intención, estas ganas de tener una propia ideología, de compartirla con los demás, que los demás de algún modo pues se adapten a mi ideología, o yo adaptarme en algunas cosas a ellos. Cada ser humano en México es muy común tener un equipo al cual le vamos, ¿no? Un equipo de fútbol, y después sabemos que tenemos al amigo que le va al equipo contrario, y aunque convivimos con él, siempre discutimos en las reuniones, ¿no? Porque sabemos que somos de equipos contrarios. Pero esto no quiere decir o no ocasiona que estemos enemistados, o sea, podemos ser amigos, pero ya tenemos plática para discutir o para debatir, ¿no? Y me imagino que lo mismo es en otras temáticas, en cuestiones ideológicas, en cuestiones políticas, hasta si tú quieres, hasta en cuestiones religiosas. En psicología nos decían mucho,
¿no? Esta cuestión de que no discutamos temas de religión, de política ni de fútbol, ¿no? Pero era precisamente por eso, porque en el consultorio, pues, si nos metemos en esa temática, pues de repente, en lugar de tener una plática adecuada, asertiva, pues ahora vamos a empezar a entrar a temas crisposos, ¿no? A temas en los cuales no vamos a salir pues de acuerdo ni uno ni otro, ¿no? Entonces, yo nada más hago notar esa parte, cómo nos podemos ver influenciados por muchas cosas, ¿no? Y qué mejor que nos veamos influenciados por cosas que nos gusten o por opiniones de otras personas que nos terminan influyendo, ¿no? No sé qué opinas al respecto, colega. Sí, definitivamente. Obviamente debemos entender que en la formación de nuestra personalidad o en esa búsqueda y desarrollo de nuestra identidad, pues estamos generando una forma propia de ser, ¿no? Que sí puede ser en parte, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos chavos y nos gusta tal grupo y nos vestimos como el cantante, ¿no? Ah, que se viste negro, pues yo ando ahí de negro, ¿no? Y ya me siento como que soy como el cantante ¿no? Es una forma de influir. Pero también hay algo bien importante con lo que quisiera retomar un poquito, Omar, que es esta parte de la alienación parental. Ese tema que mencionaste es importantísimo en esto, precisamente de influir en alguien más, ¿no? Hay que entender que los padres, obviamente madre, padre, influyen en sus hijos, siempre va a ser así, ajá. Pero cuando hablamos de ese término específicamente de la alienación, es que el padre o la madre, o a veces lamentablemente ambos, están influyendo en ese niño o en esa niña, en sus hijos, de manera negativa, hablándole mal de la otra persona, poniéndolo en su contra, haciéndose la víctima, poniendo como malo al otro, ¿sí? Esa es la alienación parental, ¿no? Precisamente que se maneja en el aspecto legal, porque yo recuerdo cuando trabajaba en el DIF, me tocaban precisamente ese tipo de valoraciones para detectar si había alienación parental, para determinar si el papá o la mamá o ambos estaban influyendo negativamente en los niños y poder llevar esto también como una parte o una prueba en los procesos que se llevaban ahí, ¿no? Estos procesos legales donde querían la guardia potestad, ¿no? La patria potestad o la guardia custodia, ¿no? Ese principalmente era el asunto. Eh, Bien importante porque les hace muchísimo daño, ¿no? Estarle diciendo, que el papá le esté diciendo al hijo, es que tu mamá esto, tu mamá me engañó, tu mamá hizo aquello, tu mamá no te quiere, tu mamá me corrió, y cosas por el estilo, o la mamá diciéndole es que tu papá nunca nos ha querido, tiene otra, es irresponsable, etcétera. Es muchísimo daño que se hace y es una influencia bien de las peores, ¿no? De las más dañinas que pueda haber porque es la persona más allegada a ti, tanto el padre como la madre, que te estén influenciando de esa manera tan negativa, pues cómo podrá de ser ese ser humano, ¿no? Digamos, en ese aspecto. Ahora, cuando nos vamos a la parte que comentabas de ser aceptados, de querer formar parte de un grupo, sentirnos que nos adaptamos al estar dentro de un grupo de pares, como se dice, ¿ah? Un grupo de pares, pues es esas personas que sentimos que están a nuestro mismo nivel, por decirlo así, o lo están, ¿no? Ya sea en situación profesional o en edad cronológica, etcétera, ¿no? Como sea. Eh, Algo bien importante que se ha quedado bien pendiente, colega, es lo que son las ideas irracionales de Albert Ellis. Él nos hablaba precisamente de ese tipo de situaciones, como un ser humano cuando va desarrollando una idea irracional de querer ser aceptado por todos, de querer ser querido, de ser aprobado, en esa necesidad, pues se vuelve una persona muy insegura, ¿no? O puede volverse una persona que emocionalmente genere inestabilidad al no sentirse aceptado o al sentirse rechazado o al sentir que no es aprobado o querido por los demás o por lo menos por las personas con las que convive. Ajá, aunque en el papel incluso puede ser gente que pues no debería de influir, ajá, que también esta parte es importante con lo que mencionas de la influencia de unas personas hacia otras, ¿no? Entonces, vamos generando ese tipo de ideas irracionales y se les dice irracionales porque pues es imposible que yo le caiga bien a todos, que todos me aprueben, que todos me quieran, ¿no? Que todos me acepten, entonces por eso es irracional. Sin embargo, hay gente que cree que así tiene que ser, entonces se desviven y se esfuerzan demasiado y pues obviamente eso los lleva a un agotamiento mental, un agotamiento físico, a frustración, etcétera, a inestabilidad emocional, porque pues no lo van a lograr nunca, ¿no? Lo importante es las personas que estén allegadas a nosotros y que verdaderamente valga la pena, ¿no? Entrar en ese grupo en el que podemos sentirnos aceptados y resulta que con las personas que somos aceptados, que somos queridos, que somos aprobados, ni siquiera tenemos que esforzarnos tanto. Ajá, eso es lo gracioso, ¿no? Pero bueno, hay muchas ideas irracionales, igual un poquito más adelante podemos hablar un poquito más sobre ellas para darle conclusión a esto de las ideas irracionales de Albert Ellis. Ahora, con respecto a la salud mental, algo importante que podemos entender y relacionarlo o asociarlo a lo que es el proceso psicoterapéutico es que, por ejemplo, cuando una persona va a terapia psicológica, de alguna manera se busca fomentar que se establezcan metas
razonables. Ahorita que hablábamos de ideas irracionales, entonces lo contrario sería llevarlos a eso, ajá, que se pongan objetivos que sean razonables, que estén ubicados en la realidad, ¿no? Por ejemplo, ajá. También fomentar la habilidad de resolución de problemas, eso es importante, ¿sí? Porque hay gente que no tiene esa capacidad o están limitados en la resolución de problemas de cualquier tipo, ¿no? No me refiero a problemas que se puedan presentar porque en el trabajo pasó esto, aquello, ese tipo de problemas también, pero también problemas interpersonales, ajá. Ese tipo de situaciones que tienen que ver con mi forma de ser, con mi forma de pensar, a lo mejor con mis inseguridades, con mi desconfianza hacia los demás, etcétera, con ese problema de que quiero ser aceptado, necesito ser querido, que me demuestren o que me valoren, etcétera. También ese tipo de problemas se trabajan en la psicoterapia, fomentar también esa capacidad o esa habilidad de autocontrol, ¿sí? Es decir, lo que pienso, a lo mejor hay que pensarlo antes de hablar, ajá, porque de repente hablamos de más, ¿no? O también poder controlar nuestras emociones, que ahora ya se menciona mucho la palabra del concepto de gestionar nuestras emociones, que pues no sería otra cosa más que lograr una estabilidad emocional. Eso también se trabaja, ¿no? De esta manera para llegar a lo que es esa salud mental y también las maneras de afrontar la vida, ajá, o las circunstancias que se nos van presentando. Todo eso lo manejamos en psicoterapia. Obviamente no lo hablamos así como en general de grandes rasgos, todo el mundo haga esto y verá que les va a ir bien. No, sino que es una situación individual. Cada quien tiene sus propias necesidades, ¿no? Tú hablabas ahorita de esto de que una persona le va a un equipo, otra le va a otro equipo, una persona le puede gustar tal color y a otra le puede gustar este otro color, ¿no? A lo mejor si para mí mi color favorito es el azul, para esa otra persona el azul es el peor de los colores, ¿no? Porque a lo mejor lo asocia con una situación traumática o a lo mejor es un color que no le gusta simplemente y ya. Ajá. Esa forma de ser tan diferentes también la tenemos que ver en la psicoterapia, ajá, porque cada individuo es diferente, por lo tanto, cada forma de trabajar con distintos pacientes o clientes, pues va a ser diferente en ese sentido, ¿no? No podemos llevarlos a todos al mismo objetivo, ¿no? Como para mí bienestar es esto, pues a todos los que vengan conmigo los quiero llevar a esto, ¿no? Para nada, cada quien tiene su forma de buscar su propio bienestar, su propia felicidad. Adelante. Y aquí yo agregaría, colega, que efectivamente, ahorita que estamos hablando de la influencia que pueden tener a lo mejor, en este caso, las noticias, algún influencer, hasta si tú quieres las películas y demás, pues mucha gente también pudiera llegar a pensar que la psicología como tal, pues es un lugar donde te van a decir cosas que tengas que hacer para cambiar. Y muchas veces la gente pues tiene resistencia al cambio, ¿no? Y como tal, pues dice, pues ¿cómo voy a ir con un psicólogo si nada más me va a decir que haga ciertas cosas, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor yo pudiera hacer notar que efectivamente, primero que nada, la atención psicológica, el espacio de consulta, ¿no? El consultorio, es un espacio seguro en el sentido de que es un espacio neutral, en donde efectivamente no nos vemos influenciados por nuestros seres queridos, ¿no? Por las malas relaciones o buenas que tengamos con las personas a nuestro alrededor, donde efectivamente nosotros como profesionistas de la salud mental, pues vamos a notar cuando una persona venga en situación vulnerable, ¿no? La intención y la idea, bajo las excepciones de colegas que no hacen bien su trabajo, pues es que no nos aprovechemos de esa persona vulnerable y que efectivamente al contrario aprovecharnos, la apoyemos para que primero se estabilice y sea una persona que efectivamente esté en condiciones de tomar buenas decisiones, ¿no? Que muchas veces cuando alguien está pues precisamente vulnerable, pues generalmente toma malas decisiones porque pues está enojado o está triste, ¿no? O le pasó algo y recientemente todavía no alcanza a entender qué le pasó. Y entonces este espacio seguro de una consulta psicológica, pues viene a ser eso, el espacio en donde puedes tranquilizarte y empezar a ver las cosas de manera diferente. Entonces, de esta manera, pues sí quiero hacer notar, ¿no? Porque muchas personas precisamente por eso no quieren ir a consulta, pues porque ellos piensan que al igual que las noticias, que al igual que los amigos, ¿no? Siempre tenemos intereses en común y queremos llevarlos hacia un rumbo en donde ellos no van a estar de acuerdo. Pero sí creo que yo sí haría notar la diferencia, ¿no? Porque en la terapia sí se tiene una línea, pero la línea es la salud de la persona que tenemos enfrente. No es específicamente que le vayas a un partido político, o que le vayas a un equipo de fútbol, o que tengas una religión. Para nada, creo que estas son las cosas que menos se van a tocar ahí. En ese sentido, más bien vamos a hablar de cómo puede estar mejor la persona que tengamos enfrente. A todo esto también le añado la cuestión de que las personas, en un momento dado, pues forman una personalidad que de algún modo pues es un cúmulo de ideas, ¿no? Que han venido a través pues, de la historia de la persona, donde efectivamente, como bien lo dijiste tú, se va a ver influenciada por las ideas de los papás, por las ideas de hermanos más cercanos o de seres queridos más cercanos. A veces la influencia mayor viene a ser un abuelo, viene a ser la tía, viene a ser a lo mejor el mejor amigo o la mejor amiga. Y en ese aspecto nosotros formamos una personalidad en la cual pues ya tenemos como que nuestro propio carácter, tenemos a lo mejor nuestra forma de ser, ¿no? Adoptamos ciertas formas de conducta y en ese aspecto pues terminamos siendo una persona que tiene ciertas ideologías, ¿no? Algún libro puede influenciar
influenciar definitivamente. Algún maestro, desde luego en la carrera o en la escuela, en la secundaria, desde la secundaria te puede influir, los maestros pueden influir mucho, ¿no? Con ciertas materias. Ya decíamos a lo largo de estas pláticas que hemos tenido que a mí me influenciaba mucho el maestro de civismo, ¿no? A no decir groserías, ¿no? A cosas tan simples como que cuando te ande del baño, pues vayas al baño y no andes cargando pues eso que tienes en la panza, o cosas así nos decía él mucho. Cosas que a lo mejor en un momento dado te pueden dar salud, ¿no? Y pues que algunos hasta te pueden educar, ¿no? Digestivamente o en el sentido de andar por la vida con menos peso, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas, mucha gente admira a su maestro de deportes, al maestro de educación física, al maestro de biología, porque terminaron como que aprendiéndole algo, ¿no? Y hasta si tú quieres, hasta modismos, formas de ser, que la persona era muy educada, que la persona hablaba a lo mejor adecuadamente, de acuerdo a sus pensamientos. Entonces yo lo que quería como que hacer notar es esto, cómo empezamos hablando de las influencias, ¿no? Que puede haber del exterior y al final de cuentas pudiéramos pensar que todo es una influencia en esta vida y es que es una realidad. Alrededor de nosotros estamos influidos por cualquier cosa. Nada más que lo importante es que nosotros decidamos en un momento dado hacia qué queremos irnos o a qué le damos más valor que a otro, ¿no? Y en un momento dado también, y muy importante, y lo repito, que al final de cuentas nuestra toma de decisiones y con lo que nos vayamos quedando sea a partir de estar sanos y de no estar vulnerables, al contrario, ser unas personas muy seguras de nosotros mismos, con una autoestima alta, con esta sensación de que tenemos bien afianzados nuestros valores, nuestros principios que se fueron inculcados en la casa y que a partir de eso ya podamos andar ante la vida como iguales, como bien lo dijiste, ¿no? Como en estas relaciones de pares, de personas que, como bien dijiste, ostentamos la misma edad, probablemente culturas muy similares, probablemente hasta educación también muy similar, ¿no? Y en ese aspecto podamos sentirnos seguros en una comunidad en la cual no vemos como que ese interés de por medio que quieran sobrepasarse con nosotros. De hecho, que hasta considero que muchas veces es muy fácil darnos cuenta cuando alguien se quiere aprovechar de nosotros, ¿no? Hoy en día en las redes sociales nos podemos dar cuenta cuando alguien nos aborda sin ser nuestro amigo, sin ser nada, nos aborda y como que nos quiere empezar a vender cosas, ¿no? Y empieza con preguntas muy raras ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y qué haces? Y a veces nos quieren sacar información pues para empezarnos a vender algo. O en las llamadas telefónicas, ¿no? En la casa, nada menos, o sea, no le damos el número a nadie, ¿no? Porque ya todos tienen celular. Pero en ese aspecto en la casa, nos llaman y empiezan a preguntar, ¿no? Y empiezan a decir que son un tío que no hemos visto hace mucho tiempo y cosas por el estilo, y te quieren sacar información, pues ya más o menos identificamos que pueden ser extorsionadores, ¿no? Y que quieren sacar información y que probablemente su modus operandi pues va a ser llamar durante toda la semana para la siguiente semana llamar y tratar de extorsionar, ¿no? Diciéndonos información que le dimos la semana anterior. Entonces, es eso, es darnos cuenta y percatarnos de que todo aquello que sea externo, no todo es malo, desde luego, pero las cosas que de repente muestren mucho interés sobre nosotros, pues definitivamente van a querer como que obtener algo de nosotros, ¿no? Y tampoco con esto quiero decir que, te repito, que todo lo de afuera es malo, porque muchas veces nosotros necesitamos algo del exterior, y la mayoría de veces necesitamos algo del exterior, y necesitamos, por ejemplo, negociamos todo el tiempo estamos negociando que cuando éramos estudiantes, pues nuestra calificación o que nos dejen una tarea. Ahora que somos profesionistas, estamos negociando que venga un cliente con nosotros, que nos pague mientras nosotros les brindamos un servicio. Es decir, del exterior sí obtenemos muchas cosas, ¿no? Nada más que hay que tratar de que eso que obtenemos pues sea equitativo, ¿no? O sea, nosotros les damos un servicio, pues entonces recibimos un pago. Nada más que cuando son extorsionadores, pues quieren que les demos mucho dinero, pero no quieren recibir nada a cambio, ¿verdad? Ellos no quieren dañarse en ese proceso, ¿no? No sé si quieras mencionar algo al respecto, colega. Sí, pues digamos que esa parte de la influencia que tenemos del mundo, pues precisamente la captamos a través de los cinco sentidos, ¿no? Desde la primaria nos enseñan que tenemos cinco sentidos, ¿no? Que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero resulta que esos cinco sentidos son por medio de los cuales vamos a captar todo lo que nos rodea y todo eso que nos rodea le vamos a dar una interpretación, le vamos a dar una conceptualización, le vamos a dar un simbolismo, ajá, un significado y eso lo vamos a convertir tanto en pensamientos como en sentimientos, ¿no? Y ahí viene la parte psicológica, porque lo que pensamos y lo que sentimos, pues es lo que va a generar que emocionalmente estemos bien o estemos mal, o medio bien o medio mal, ¿no? A lo mejor no tan tajante, ¿no? O bien o mal, ¿no? Hay ahí partes intermedias, ¿no? Y todo eso se va a reflejar en nuestras conductas y todo ese, un conjunto de conductas, pues dan pie a lo que llamamos comportamiento. Eso es lo que yo pudiera agregar aquí, ¿no, colega? Entonces hay que tener atención, ¿sí? Y concentración también, porque de repente pensamos que es lo mismo, ¿no? Así como
poner atención o concentrarme en algo, pero no, poner atención en algo no necesariamente significa un esfuerzo mayor, ¿no? Por ejemplo, puedo poner atención en cómo está bonito el día, ¿no? O ese atardecer, qué bonito, me puede generar un bienestar, estarlo viendo, solo estoy poniendo atención en ese día tan bonito. Pero si en ese mismo día empiezo a ver cómo está bajando el sol y empiezo a pensar qué tipo de sombras o de luz puede emitir el sol y cómo se refleja, entonces ya me estoy concentrando en algo, ¿no? Lleva un mayor esfuerzo. Esa sería a lo mejor la diferencia. Pero bueno, en base a la atención, a la concentración, podemos obtener toda esa información que nos va generando una manera de pensar y pues obviamente lo que pensamos es lo que vamos a demostrar ser, cuando hablamos de una forma de ser o lo que es una personalidad. Yo quería dejarles a lo mejor aquí en ese aspecto algo a las personas, en donde creo que yo he visto que es muy común, que para adaptarse a un grupo, para adaptarse a una nueva sociedad, pues de repente el tema de la amistad es importante, ¿no? Y saber en dónde encajamos más que en otro lado. En primera, pues creo que podemos encajar por características, ¿no? O sea, es decir, como bien lo dijiste, ¿no? Si yo vengo de la Ciudad de México, probablemente me voy a sentir más cómodo con alguien de la Ciudad de México, ¿no? Pero si, por ejemplo, en ese aspecto yo ya tengo 23, 24 años en Morelia, pues a lo mejor me puedo adaptar también a lo con los ciudadanos de Morelia, ¿no? Porque pues también ya he estado mucho tiempo ahí. Entonces, en ese aspecto, pues a veces es por eso, por complementariedad, porque sabes que a lo mejor pueden saber o conocer cosas como tú. En ese aspecto también me podría adaptar porque soy psicólogo, me puedo adaptar más fácilmente con psicólogos o personas que hayan estudiado algo de humanidades, ¿no? Algo relacionado con la salud, ¿no? Y también puede ser que me adapte pues más fácilmente con alguien que hable de fútbol. Si yo hablo de fútbol, pues con alguien que hable de fútbol. Si habla de telenovelas o de series, a lo mejor en ese aspecto con los de series me puedo adaptar, pero con los de telenovelas no tanto, ¿no? Porque a lo mejor no veo telenovelas. Entonces, en ese aspecto, esa podría ser una manera de entender cómo me puedo adaptar a ciertos grupos o más a ciertos grupos que a otros, ¿no? También me podría adaptar más pues por edad, ¿no? Si yo tengo 40 años, pues a lo mejor me adapto más en un grupo de personas entre 38 y 43, ¿no? Que si me meto, por ejemplo, a un grupo de 25, pues a lo mejor no es que me adapte tan fácilmente. O me quiero meter a una plática de personas de 60, pues a lo mejor tampoco es que me acepten tan fácilmente, ¿no? Entonces, qué grupos encajamos, ¿no? Y después vienen conceptos ahí como esos donde se dice, ¿no? Que mira, el viejo rabo verde, ¿no? ¿A qué se le llama un viejo rabo verde? Pues a alguien que quiso meterse a lo mejor con jovencitas, ¿no? Donde no se adaptó con jovencitas porque efectivamente quiso empezar a tener como que esa relación con esas personas y no lo aceptaron, ¿no? Y entonces, y hoy en día, de hecho, eso está como muy criticado, ¿no? El hecho de que los grandes quieran como que sobrepasarse pues con las personas muchos años menores que ellos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es eso, dejar como que algo ahí sobre la mesa para que las personas pues tengan esa noción de dónde pueden encajar más, ¿no? Y para esto a lo mejor me gustaría como mencionar algunas características de amistad, por ejemplo, ¿no? Y con esto a lo mejor nos podemos entender a lo mejor en dónde podemos encajar mejor que en otros lados. Primero que nada, pues las amistades pues, son esas personas con las que nos relacionamos y con las que medianamente nos llevamos mejor porque consideramos que nos sentimos bien. Entonces yo quiero mencionarles que hay amistades de utilidad en donde este tipo de amistades se basan en la conveniencia y el beneficio mutuo, ¿no? Son los amigos en donde dice aquí, menciona que de utilidad se relacionan para obtener algo específico, como ayuda en el trabajo, contactos profesionales, apoyo en situaciones concretas, ¿no? La relación puede ser superficial y centrada en intereses compartidos, ¿no? O sea, me das, te doy, ¿no? O sea, como que ahí sería esa relación de utilidad, ¿no? Amistad de utilidad. Amistad de placer, ¿no? Surge del disfrute mutuo, diversión compartida. Estos amigos se reúnen para pasar un buen rato, compartir aficiones, disfrutar de actividades juntos. La relación puede ser más relajada y menos comprometida, ¿no? En ese aspecto, pues a lo mejor se van juntos al estadio, se van juntos a ver el cine, a una obra de teatro. A lo mejor en ese aspecto no llegan a las características de ser pareja, de ser novios, pero sí son amigos que pueden ir a lugares juntos, ¿no? Viene por ahí a lo mejor la amistad de lo bueno, dice aquí, ¿no? Es la amistad verdadera y profunda, ¿no? Se basan en valores compartidos, confianza, apoyo emocional, afecto genuino, ¿no? Estos amigos están presentes en los buenos y malos momentos y su relación es duradera y significativa, ¿no? Por ahí hay un dicho donde dicen, ¿no? Que se conocen las amistades donde dicen en el hospital, ¿no? Y no recuerdan dónde más, pero al final de cuentas, pues creo que este tipo de amistades, pues sí se podrían visitar en el panteón, ¿no? Y en el hospital, ¿no? Porque pues al final de cuentas tuvieron, pues a lo mejor una relación ahí más a fondo, ¿no? Y viene las amistades de universidad, ¿no? En donde surge durante algunos años de estudio que compartieron juntos, compartieron experiencias académicas, crecieron juntos, se apoyaron mutuamente durante ese lapso de tiempo. Pueden mantenerse a lo largo de la vida o disminuir después de la graduación, ¿no? Algunas veces se vuelven a encontrar y otras veces pues ya se pierden de vista, ¿no? Por ahí están los amigos o la amistad a distancia, se mantiene a pesar de la separación geográfica, la tecnología, mensajes, llamadas, redes sociales, facilita mantener este contacto, ¿no? Estos amigos pueden ser igual de cercanos, que los vemos a diario,
¿no? Precisamente por esto de verlos en videollamada y demás. Ya lo decías por ahí, ¿no? Que durante la pandemia habían amigos, ¿no? Que no se podían juntar, pero a lo mejor hasta podían tomar, ¿no? O sea, se juntaban 5 o 6 amigos y cada quien desde su casa se estaba tomando algo, ¿no? Y entonces estaban como que compartiendo ideas, ¿no? Recuerdos y demás. Era muy chistoso, pero pues parecía que sí llegó a ocurrir, ¿no? Y también hubo, o me tocó ver, con el caso de Calle 13, con sus músicos, ¿no? Se reunían y cantaban una canción, ¿no? Entonces era todo, siento que fue una relación más como profesional, ¿no? En donde efectivamente pues hicieron pues contenido, siguieron haciendo contenido ahora en internet, ¿no? O los podcasts, surgieron muchos podcasts también de estandoperos que invitaban a todos sus amigos y pues ya por medio de videollamada pues hacían un podcast, ¿no? Bien, también serían los amigos fiesteros, ¿no? Disfruta de la vida social, las salidas, las fiestas, sus compañeros ideales para eventos sociales y diversión. Y la relación puede ser más superficial y centrados específicamente en la diversión, ¿no? También está, y ya por último, igual para que igual me puedas retroalimentar, colega, es el amigo confidente, ¿no? Es aquel con quien compartimos nuestros secretos más profundos, nos escucha sin juzgar y ofrece apoyo emocional y la confianza en base a la amistad. Me parece que es lo importante a lo mejor en un momento dado sería que cuando empiece la amistad a, a hacerse de una forma, a lo mejor lo que ayudaría mucho es que entendiéramos que a lo mejor esa amistad solamente da para eso, ¿no? En muchas ocasiones yo, por ejemplo, con algunos amigos de la adolescencia o hasta si tú quieres universitarios, ¿no? Me daba cuenta que nada más éramos amigos que para ir o después habían amigos con los que era pues ir a echarnos unas copitas o algo y después cuando estábamos en las copitas y demás nos decíamos, deberíamos de hacer otras cosas, deberíamos de estudiar juntos, deberíamos de hacer, tenemos miles de proyectos, pero después de las copitas ya nunca nos volvíamos a ver. Entonces, a veces estábamos como que deseosos de que se dieran esos proyectos que platicábamos, ¿no? Pero con el tiempo pues, nos dábamos cuenta que en realidad nos volvíamos a ver hasta que otra vez nos juntábamos para tomar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, lo que nos puede relajar y hacernos que nos adaptemos más fácil es entender que probablemente esa amistad solamente sirva para eso, específicamente para eso que hacemos con esa amistad, y no estemos por ahí pensando en que se pueden hacer proyectos con esos amigos para otras cosas, que muchas veces en la tomadera y demás se habla deberíamos hacer un negocio juntos, o no, o tengo un proyecto en el cual pudiéramos coincidir, ¿no? Pero después cuando buscas a esa persona, cuando buscas a ese amigo durante la semana o demás, pues ni te contesta, ¿no? O te dice que sí, pero nunca va, ¿no? Entonces, en ese aspecto, eso te ayudaría mucho a relajarte y a decir, bueno, entonces él no va a ser quien me ayude a esto, ¿no? Seguramente será otra persona, pero no esa persona, porque esa amistad solamente me sirve o para acompañarlo a algún lugar o para tomarme unas copitas con esa persona, ¿no? Y esto, créeme que te puede dar mucha tranquilidad, ¿no? O sea, el amigo confidente nada más te busca, pues, cuando quiere que le des algunas pláticas, ¿no? O tú lo buscas también, pues, cuando necesitas que platique contigo, ¿no? Y seguramente son buenos receptores en ese ambiente, pero no en otro, ¿no? Y entonces es la parte que yo como que les quiero apoyar a las personas a que se den cuenta, ¿no? Porque a final de cuentas, muchas veces nos desentendemos o andamos preocupados porque habíamos quedado en algo y ese amigo me quedó mal y demás, pues tiene que ver con eso. Probablemente ese amigo no tenga esa capacidad a lo mejor en este momento de vida para hacer otras cosas contigo más que eso que hace, ¿no? Y ahí pues con eso tú puedes estar tranquilo. Entonces, no sé qué quieras aportarme, colega, respecto a esto, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar un poquito también en esta parte de lo que podemos asociar a la amistad. Normalmente algo importante que se asocia a la amistad es la empatía, ¿no? Es ese concepto que también hemos escuchado por ahí. ¿Y qué sería la empatía? Pues tener esa capacidad de poder entender a la persona en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de reaccionar. Obviamente si no nos hace daño, ¿no? Porque si su forma de reaccionar es darme de golpes, pues no, ni modo que voy a estar entendiendo a esa persona, sino en el sentido en que puedo lograr entender a esta persona, como decimos coloquialmente, ponerme en sus zapatos. Eso tiene que ver mucho con una verdadera amistad, que sería en la que yo me enfocaría ahorita, ¿no? Para poner digamos, mi granito de arena en lo que es este tema de la amistad. Sería eso principalmente. Cuando somos personas empáticas, cuando somos personas que somos solidarias, que somos personas que respetamos y que logramos entender a la otra persona, aunque no estemos de acuerdo, ¿sí? Porque también es importante entender que con una gran amistad no significa que vamos a estar de acuerdo en todo. Hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, pero nos respetamos. También eso es la amistad, ¿no? Y el compartir. Al final de cuentas, yo creo que ahí es donde se fortalece una amistad, cuando compartimos gustos, también cuando compartimos gastos, ¿no? Porque si nada más uno paga y el otro no, pues entonces como que tampoco es habría que considerarlo, ¿no? Pero quizá se compensa. Vamos a poner un amigo de dinero pudiente y otro que no, ajá. A lo mejor el amigo pudiente invita al otro, pero sabe que el otro va a estar ahí
cuando le necesite, cuando necesite ser escuchado. Por lo mejor busco a alguien no para que me dé un consejo, sino simplemente para que me escuche. Ajá, y todo eso tiene que ver con la amistad. Entonces, pues sería lo que yo podría comentar al respecto, la parte de la empatía, que tiene mucho que ver con que se fomente una buena o una verdadera amistad. Sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si conozco a gente que durante la carrera y ahí pues son mis amistades, pues terminando la carrera van a seguir siendo mis amistades, aunque ya no los vea, aunque ya no comparto, aunque ya no hagamos tareas juntos, aunque no hagamos una investigación, aunque muy de repente nos mandemos un mensaje o a lo mejor ya no lo hacemos, sabemos que el día que nos volvemos a encontrar, podemos nuevamente fomentar esa amistad o va a salir ajá, así de forma natural, ¿sí? Porque también sucede, ¿no? Ya no se vuelven a buscar y por ahí el destino los vuelve a encontrar y surge nuevamente esa amistad y, ay, ahora sí, no hay que perdernos, ten mi teléfono y hay que hablarnos y o no, un día de estos nos vamos a tomar un café o cosas por el estilo, y jamás se vuelve a dar, ¿no? Hasta que el destino nuevamente vuelve ahí a juntar, pero ahí está esa amistad, no necesita ser alguien que esté presente, ¿no? Así como que en físico ahí, porque si no está, pues no es amistad, ¿no? También hay esa amistad que está por ahí y que en algún momento nos podemos encontrar y va a estar ahí, ¿no? Yo no me acuerdo en qué podcast, creo en el de que hicimos de redes sociales, comentaba yo que tuve un gran amigo de la preparatoria y que por eso entré a Facebook, con esa intención entré a Facebook por primera vez a hacer mi cuenta y no sé qué, para buscar ese amigo y que nunca lo encontré por ahí, pero yo sé que el día que lo vuelva a encontrar o que nos volvamos a encontrar o sin encontrarnos, sabemos que ahí tengo yo un amigo, porque no sería como que tuve un amigo, no, yo sé que lo tengo y la otra, y estoy seguro que ese otro amigo, porque también es importante ser recíprocos, ajá, porque a lo mejor puedes decir, no, pues es que no es mi amigo porque pues ahora que quise irlo a buscar no pues no me quiso escuchar, ajá. Pero a lo mejor no es que no haya querido, sino a lo mejor es alguien que con el que voy y ya me agarré de paño de lágrimas y nunca hago nada, ¿no? Más que seguir cargando y voy otra vez y descargo ahí. Llega un momento en que el amigo, que no por no quererme escuchar esa vez ya no va a dejar de serlo, dice, no, hoy no, ajá. O también tiene sus problemáticas y esa vez no me pudo escuchar. Y entonces aquí tenía que cuestionarse, bueno, a ver qué tan a mi amigo es, pero también lo principal, qué tan amigo soy yo de esa persona. Ajá. También esa es la reciprocidad. No, 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 ahí es mi amigo porque cada que lo necesito ahí está. Y cuando él te ha necesitado, ¿tú has estado ahí? No, porque tengo muchas cosas que hacer. Ah, caray, bueno, pues, si es tu amigo, tú, su amigo, quién sabe. Ajá. También hay que ver esa parte, ¿no? Bueno, hasta aquí dejaría yo este tema de la Sí. amistad, colega. Y que al final de cuentas, te digo, yo mi intención era de mencionarlo es eso, porque muchas veces puedes entrar a un nuevo trabajo, ¿no? Y seguramente te puedes llevar bien con el vecino, con el compañero que está al lado, la compañera que está al lado, y mientras están ahí trabajando las 8 horas, se llevan muy bien, ¿no? Pero después te das cuenta que con esa persona, pues lógicamente no vas a tomarte un café, o de ahí siempre que se ven en la calle, pues ni se saludan, ¿no? O sea, como nada más hacen así, ¿no? Entonces, las personas, o sea, muchas personas a lo mejor que socializamos, para nosotros es fácil, pero a mí me han llegado a terapia personas que dicen, es que no entiendo por qué cuando me ve en la calle no me saluda, ¿no? O sea, y Ujú. efectivamente empiezan a hacer otros tipos de ideologías y de ideas en donde dicen, es que yo esperaría que también fuera mi amigo en la calle, ¿no? O por ejemplo, tengo un amigo, ¿no? Que alguna ocasión, como compañeros de trabajo, dijo, ah, un día deberíamos irnos a comer unos tacos, ¿no? Y de repente otro le reclamó, le dijo, es que siempre dices que fuéramos a los tacos y nunca hemos ido. Dice, ah, es que yo nada más lo decía así por decirlo, ¿no? Entonces te das cuenta, o sea, parece ese tipo de cosas para alguien que a lo mejor no es tan sociable, pues sí terminan siendo como que cosas que le afectan, Sí, porque efectivamente él siempre había estado esperando que salieran a esos tacos, ¿no? O que fueran, o que en la calle se saludaran. Entonces, ese tipo de cosas, pues a lo mejor sí le pudieran perjudicar o beneficiar a alguien. Y algo que también, colega, que también quiero agregar a esto, es algo que a mí me funcionó mucho. En mi etapa de adolescencia también, pues yo como que era una persona que efectivamente como que intentaba que las personas a mi alrededor pues todas tuvieran que ver algo conmigo, en el sentido de que a lo mejor yo les ponía tanta atención que decía, pues todos son mis amigos, ¿no? Los 30 compañeros de escuela son mis amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues coincidimos en un salón de clase, ¿no? Y con el tiempo pues veía al que se reía mucho, al que era relajiento, al que no me hacía caso, y entonces ya me empezaba a dar cuenta pues que no todos eran mis amigos, ¿no? Porque yo decía, no, pues si fueran mis amigos, pues me hablarían bien, ¿no? Estaremos de repente platicando, cosas así, pero no, había gente que pues nunca me hablaba, ¿no? Y a otra que yo veía que se burlaba, o cuando yo decía algo se burlaban, y entonces algo que con el tiempo y en mi adolescencia me sirvió mucho fue de hecho un libro que yo leí que se llama Fenomenología del Relajo. Todavía yo ni siquiera sabía que iba a ser psicólogo, ¿no? Pero que efectivamente en su momento cuando lo leí me tranquilizó y me hizo como que entender varias cosas. Y hablaban mucho precisamente de estas características que son el relajo, la ironía, la burla, la risa, el chacoteo, ¿no? Y ahí es donde me explicaron un poquito, fíjate, como que fue un poquito mi primera terapia que tuve, ¿no? En la vida, porque al final de cuentas me hacía notar que cuando es un relajo,
¿no? El relajo ocurre, es esta cuestión donde varios estamos de acuerdo y de repente nos reímos juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo digo una cosa, digo algo, y alguien la retoma y también se ríe de eso y le agrega algo, ¿no? Entonces todos estamos echando relajo juntos, ¿no? Ujú. Pero en ocasiones cuando, por ejemplo, alguien está, cada que yo hablo, se ríe, ¿no? Y yo me siento mal porque él se ríe, ¿no? Y de repente otro por allá también se ríe, pues de repente eso ya es una burla, ¿no? Porque se están riendo de mí, ¿no? Y pues para que exista la burla, alguien se tiene que sentir mal, ¿no? Entonces esto ya no es relajo porque yo no me estoy riendo, ellos se están riendo de mí. O en su defecto existe la ironía. La ironía es esa parte en donde alguien dice algo y yo también comento algo, pero en forma irónica y así como que sin que se dé cuenta, como que digo algo que lo agrede. Pero aquí casi nadie se dio cuenta, o sea, él no se dio cuenta que yo me estaba queriendo burlar de él, porque yo lancé la palabra así como irónica, pues para que el otro no se enterara que yo estoy tratando de reírme de él, ¿no? Por eso lo hice irónica, de una manera como que Ujú. nadie se percate que yo estoy tratando de agredirlo. Y este tipo de ironías ocurren mucho y nuestra sociedad mexicana es muy irónica, ¿no? Y somos groseros en otro sentido, de una manera en que casi nadie no se dé cuenta del otro, ¿no? Entonces, de esta manera la ironía pues termina siendo sí agresiva, pero es como en los términos psicológicos termina siendo pasivo-agresiva, ¿no? Porque sí es agresiva, pero tenemos que desmenuzarla para darnos cuenta, porque si no, de otra manera, pues probablemente el otro ni siquiera se ofendió. Con el tiempo se va a ofender. Cuando Ujú. escuche que cada que habla, yo aviento una ironía que no le molesta porque no la entiende, ¿no? Pero algún día alguien le va a decir, oye, como que este cuate es medio irónico contigo, ¿no? Porque cada que tú hablas, él menciona algo que te debería de molestar, pero a ti no te molesta. Y de hecho, considero que muchas amistades se dan así, porque pues cada que habla alguien, aviento una ironía y se terminan siendo amigos, ¿no? Se terminan haciendo amigos esos dos, ¿no? Porque de algún Ujú. modo, de alguna manera se entienden. Y después también está el chacoteo, ¿no? Que a lo mejor es similar al relajo, pero a lo mejor en el relajo participa todo el grupo y en el chacoteo no. En el chacoteo a lo mejor nada más participan 5, Hay ¿no? Y grupitos. hay grupitos y esos 5 se están riendo de sus cosas, pero no necesariamente se burlan de alguien o se están burlando del grupo, ¿no? No, ellos se están riendo solos entre ellos, es decir, cosas internas. El dichoso chiste local, ¿no? Es un chiste, lanzo la burla, pero nada más nos reímos 5. Ah, pues fue un chiste local de que entendimos 5, nada más. Entonces, ese tipo de cosas, colega, créeme que a mí me ayudaron a relajarme un poco en el grupo y entender, una, que no todos pueden ser mis amigos, ¿no? Que nada más con las personas que me entiendo, pues con ellos puedo a lo mejor aventar ciertas ironías, ciertas pues, payasadas, si tú quieres, porque ellos son capaces de entenderme, porque a lo mejor tienen el mismo humor que yo, hasta, si tú quieres, hasta el mismo nivel cultural, ¿no? O sea, como cosas que son compatibles y que nos hacen tener hasta el mismo tipo de relajo, ¿no? Que nosotros dos entendemos, ¿no? O en su defecto, cuando ya formamos grupos más grandes, a lo mejor ya no soy amigo nada más de un otro, ¿no? Si termino siendo amigo de 5 personas, que a lo mejor pues ya son compatibles conmigo porque hacemos otra cosa en común, nada menos en ese mismo grupo que te platico de la preparatoria, pues ya empezábamos a jugar básquetbol, ¿no? Y era amigo de los que jugaban básquetbol. Tampoco, a lo mejor no era tan amigo de los que jugaban fútbol americano, ¿no? Ujú. Pero de repente sí era amigo de los que jugaban fútbol, ¿no? Entonces siempre íbamos a jugar fútbol juntos y básquetbol juntos. Pero había uno o dos que jugaban más básquet que nosotros porque ellos pertenecían al equipo de básquetbol. Y sí nos hablábamos, pero no éramos como los grandes amigos, ¿no? Por compatibilidad, pues con algunos nos hablamos. Y ahora después estaba el grupo de las personas, de las muchachas inteligentes, y esas no nos hablaban, ¿no? Porque nos Ujú. consideraron que éramos nosotros los latosos, ¿no? Pero sí nos hablábamos con otras muchachas que eran más relajientas, ¿no? Entonces te digo, así se fueron dando como las compatibilidades, ¿no? Entonces se los dejo ahí también, pues con la intención de que mucha gente a veces se pregunta o se cuestiona eso. ¿Por qué no encajo en un grupo y por qué en otro sí? ¿O por qué me es más fácil hablarles a ciertas personas, ¿no? No sé si respecto a esto, colega, quieras mencionar algo. Pues dejar en claro que la amistad tiene un valor muy importante para la salud mental, ¿no? Porque es una forma de expresarnos, de convivir, de compartir. Entonces, digamos, todo esto englobado en lo que llamamos socializar. Y el ser humano requiere de socializar. Una persona que se aísla normalmente va a tener problemas o conflictos psicológicos y emocionales, o porque ya los tiene, se genera ese aislamiento, ¿no? Puede ser cualquiera de esas situaciones. Entonces, hay que tener en cuenta la amistad como un factor bien importante para nuestro bienestar y salud. Ya en las organizaciones, ya cuando yo tenía como colaboradores y demás. Y de repente había uno específicamente, un amigo que de repente era pues, compañero de grupo y demás, pero que en todas las reuniones siempre decía que no. Todo el tiempo estaba negativo y es que esto no va a poderse hacer y demás. Y pues claro, era una molestia, ¿no? Era incómodo como compartir con él y porque siempre sabíamos que siempre iba a decir que no. Y cuando estudié la maestría en administración, que por cierto no la terminé, la dejé inconclusa a la mitad, y un maestro nos hizo notar, nos dijo, es que a ese personaje que siempre dice que no,
se le llama el doctor no, precisamente, ¿no? Y es un personaje, es un elemento del grupo de trabajo. Pero Ujú. ese elemento, pues hay que también darle su rol. ¿Sabes qué? Tú en esta plática, en esta reunión, sí vas a poder hablar, pero nada más vas a participar una vez. Cada que toquemos un tema, solamente puedes participar una vez, ¿no? O Y sea, ya que les empezamos a dice, poner no. reglas. Sí, no, ya participaste, ¿no? No, o sea, pues, precisamente sus argumentos, ¿no? Dar sus argumentos, ¿no? Y en ese momento, cuando das sus argumentos, ahora pasamos con el siguiente, que el siguiente no es tan negativo, y el siguiente que pudiera ser algo negativo, pero no es tan negativo. Y así dejamos participar a todos. Y al final tomamos una decisión por votaciones, ¿no? No necesariamente donde influya más, porque a veces ese doctor no, también puede ser como el que más argumentos diga o el que más alto grita, y a veces en base a ese es el que de repente empieza a decidir las decisiones en la empresa. Imagínate a alguien tomando las decisiones de la empresa que es totalmente negativo. Entonces, en un grupo, pues efectivamente, si habemos 5, el doctor no solamente va a ser un voto, ¿no? Y todos cuando argumentemos, pues él sí va a opinar, pero no necesariamente va a ser el que tome la decisión. Y esto ayuda a los grupos a poder seguir adelante. Porque Ujú. si todos nada más nos basáramos en lo que dijera el doctor, ¿no? Pues no haríamos nada, ¿no? O seríamos gente que ya nos reprimiríamos a hacer cualquier cosa. Entonces esto también es algo que a mí me ha ayudado mucho, hasta si tú quieres, hasta en la vida personal, a entender que podemos estar precisamente con personas con las que no estemos de acuerdo, pero también pues le vamos a hacer caso hasta cierto punto, porque tampoco es como que todo el tiempo decidamos a partir de esa persona. Será muy nuestro amigo, pero es muy negativo, ¿no? En Ujú. ese aspecto, pues nada más para dejarlo claro, que personas así pues de repente no pueden decidir nuestra vida, ¿no? Todo el tiempo, porque si no, efectivamente no haríamos nada, seríamos personas que nos quedaríamos como muy inestables en la vida, ¿no? Y en ese aspecto, colega, no sé si quieras, aprovechando que hablé del doctor, no sé si quieras mencionar algunas cosas de Albert Ellis, ¿no? Respecto a las cuestiones que él menciona, ¿no? Lo que son las ideas irracionales. Sí, mira, algo importante también aquí para, ahora sí que estás hablando de situaciones que son puntos clave, ¿no? A final de cuentas, para que la persona pueda darse cuenta de que hay cosas que le están haciendo mal y no había logrado hacer conciencia de ello, ¿no? Sin embargo, son parte de su vida. Ajá. Por ejemplo, una persona que no se atreve, porque así como está ese doctor, ¿no? También está el doctor sí, ajá, que a todo dice que sí, no es capaz de decir no, ajá, ¿sabes qué? No, aunque le perjudique, terminan diciendo que sí, ¿no? Entonces, vamos a las ideas irracionales de Albert Ellis, ¿no? Hay que recordar un poquito, de Albert Ellis manejaba lo que era el modelo ABC, donde la A es el acontecimiento, la B es la interpretación que le damos a ese acontecimiento y la C es la respuesta emocional de la interpretación que le damos a ese acontecimiento, ¿sale? Entonces, en la B es donde está el punto clave, ¿sí? Que es donde están las ideas irracionales. Entonces, eh, permíteme tantito, Sí, que sí, aquí claro. nos están avisando que se escucha Eco, que ¿o se no? escucha ahí medio raro, a ver. O si quieres, mientras Que tú ya, hablas, que ya yo le... se escucha, ¿Ah, sí, escuché? que ya se escucha bien. Ah, ok, ok, está bien. Ajá. Bueno, sí, entonces te comentaba, están estas ideas irracionales que son las que nos generan una interpretación incorrecta o una interpretación negativa de las cosas y por tanto emocionalmente vamos a estar reaccionando negativamente. Ajá. Entonces, primera idea irracional era la que ya habíamos platicado, ¿no? Esa necesidad que tenemos de ser aceptados o de ser valorados o de ser queridos o aprobados por los demás, ¿sí? Por todos los que están a nuestro alrededor, no hay forma. Ajá. Hay que entenderlo y hay que saber cómo manejarlo. Una segunda idea irracional tiene que ver con esto, pero es en el sentido de que para nosotros sentirnos o considerarnos valiosos, debemos de ser bien competentes, ¿no? Debemos de ser capaces de hacer cualquier cosa y si no es así, entonces pues no valemos, ¿sí? Si fallamos aquí o tenemos un error, entonces nos pesa demasiado y podemos ser unos jueces bien canijos con nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa idea irracional porque puede hacer mucho daño, ¿no? De que si me dejan una responsabilidad, tengo que hacerla a la perfección porque si no, entonces no valgo, no sirvo, etcétera. Ajá. Otra idea irracional es que pensamos que hay cierta clase de gente que es muy malvada y que merece ser castigada, ¿no? Que merece ser culpabilizada, porque si no, entonces pues quiere decir que la maldad domina en el mundo, ¿no? Casi, casi, ajá. Es decir, cuando consideramos que una persona es mala, tiene que ser castigada, tiene que ser enjuiciada, debe haber culpabilidad, ¿sí? Pero eso nos puede llevar a una situación incluso hasta obsesiva de estar pensando en que los malos merecen castigo. ¿Qué va a pasar cuando yo haga algo que parezca o que sea algo malo? Pues voy a merecer castigo en automático también. Ajá, también ese es el riesgo de esta
idea irracional. No sé si hasta aquí quieras comentar algo, colega, o nos seguimos con Sí, las ideas no, irracionales. Te escucho. sí quisiera, porque por ejemplo esta última que mencionas me recuerda mucho a esta regla que puso Nayib Bukele, ¿no? En Guatemala, sí es en El Salvador, Sí, ¿verdad? sí, sí. En donde efectivamente metió a la cárcel a todos los que parecieran Mara Salvatrucha, ¿no? O los que tuvieran un tatuaje de Mara Salvatrucha. Y en ese aspecto, pues claro, o sea, la influencia que tuvieron los Mara Salvatrucha en su época, pues llevaba a que, por ejemplo, en México, pues muchos dijeran, ah, pues los que les gustan los tatuajes dijeran, ah, yo me voy a poner un tatuaje de Mara Salvatrucha, aunque no pertenezca a los Maras, ¿no? Ujú, Y en ese aspecto, pues creo que pudieran cometer esa irracionalidad de que metieran a alguien inocente, ¿no? Nada más porque tiene esos tatuajes. Entonces ahí ujú. entraríamos, como bien dices, a algo irracional, porque no es que lo esté juzgando por lo que hizo, sino por la apariencia, ¿no? Entonces, pues claro, seguramente tendrán sus métodos para saber si sí es o no es, pero ya nada más meter a alguien porque parece mala salvatrucha, eso sería lo irracional, ¿no? Sí, ¿no? Demasiado irracional, ¿no? Y prejuicioso, ¿no? Porque si bien es cierto que lamentablemente mucho criminal, mucho delincuente tienden a estar tatuados, no significa una ley, ¿no? Todo tatuado es delincuente o es criminal o es malo o algo nos va a hacer, no. Hay gente que muy buena de sentimientos o muy buena en lo que hace, etcétera, y están tatuados. ¿Por qué? Pues por ciertas situaciones, ¿no? Ahí podríamos entrar en el aspecto psicoanalítico, pero no es el momento. Cada quien puede tomar decisiones, siempre y cuando no se dañen, ¿no? Eso es lo principal. Pero bueno, hay otra idea irracional que tiene que ver con que es catastrófico el hecho de que las cosas no vayan saliendo como uno lo cree o uno lo quisiera, ajá, o como a uno le gustaría que sucedieran. Entonces, cuando las cosas no están sucediendo como yo quiero, eso puede ser peligroso, puede ser catastrófico, puede generar daño, entonces me empiezo a estresar demasiado, ¿no? Empiezo a tener conflicto emocional y puedo enojarme con los demás o conmigo mismo o con los demás y conmigo mismo y agarrar parejo, ¿no? Hay que tener también en cuenta que las cosas no siempre van a salir como uno quiere, ajá, y eso es tener tolerancia a la frustración, que también se trabaja en la psicoterapia, ¿no? Saber desarrollar esa tolerancia a la frustración, porque pues las cosas no siempre van a ser como uno quisiera que fueran, ajá. Otra idea irracional es la de que la desgracia humana se origina por causas externas, ¿sí? Este es bien interesante, ajá, y la gente tiene poca capacidad o de plano ninguna capacidad de controlar esta situación, ajá, o lo que le perturbe, ¿no? Porque todo viene de situaciones externas. Esta situación, si la analizamos un poquito más a fondo, pues quiere decir que es una persona que evade responsabilidades, ¿no? Y que siempre lo responsable va a estar afuera, va a ser lo externo, jamás voy a ser yo. Obviamente ese tipo de personas pues no van a ser capaces de resolver problemáticas. ¿Por qué? Pues porque todo depende de lo externo, entonces en lo externo es donde se debe de solucionar. Yo no tengo ahí inferencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por eso también este tipo de idea puede ser riesgosa en ese sentido, ¿no? Creer que pues todo lo que me pasa pues es por lo que sucede alrededor de mí o porque las personas son malas o porque esta persona hizo aquello o porque esta otra persona no hizo lo que debía de hacer, entonces eso me afecta a mí, ¿no? Pero pues obviamente evaden su propia responsabilidad. Y que ahí a lo mejor entraría lo que nosotros hemos mencionado en otros podcasts, de la cuestión de cuidarnos nosotros como psicólogos a dar consejos, ¿no? Porque en muchas ocasiones las personas no quieren cambiar, no pretenden cambiar, de hecho Ujú. muchas veces van a terapia nada más porque los mandaron, y suelen ser personas que te preguntan, oye, entonces, ¿qué crees que tengo que hacer, no? Y ya entonces si tú te atreves a decirle, ah, pues deberías de hacer esto, ¿qué va a pasar con esa persona? Que después va a regresar y nos va a decir, ¿qué crees? No salió lo que me dijiste, tú tienes la culpa de que me haya ido mal, ¿no? Y en ese Sí. aspecto no asume como suyo la decisión que tomó de hacer algo, porque nosotros le dijimos o le dimos ese consejo. Es por eso que muchos psicólogos pues no queremos dar consejos, porque efectivamente le quitamos responsabilidad a la otra persona de que ellos tomen decisiones, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pues son ese tipo de ideas, ¿no? Que principalmente sirven para que uno evada responsabilidades y siempre todos tengan la culpa menos uno, ¿no? Otra idea irracional es que si algo puede o es peligroso o puede generar algún tipo de riesgo, se deberá sentir uno angustiado, ansioso, ¿no? Es que esto es peligroso, entonces debo de sentirme así, ajá, porque pues este tipo de idea, de alguna manera, ajá. Si estás por ahí, colega, así como que Sí, se detuvo ahí ya tantito, regresó, ¿verdad? pero ya, como que ya Ok. regresó. Sí, entonces, este tipo de idea es interesante porque se asocia mucho a lo que llamamos el trastorno obsesivo compulsivo. Si entendemos el trastorno obsesivo compulsivo, vamos a ver que una de sus principales fuentes que lo generan o de la raíz de este tipo de trastorno es la persona que quiere controlar. Ajá. ¿Y por qué quiere controlar? Porque va creyendo de esa manera, ya sea de forma consciente o inconsciente, que al controlar su entorno
hay menos posibilidad de sufrir. Ajá. Entonces, es bien interesante este tipo de idea irracional porque, pues, obviamente, trato de controlar todo a mi alrededor o que las personas esto, aquello, para evitar sufrimiento, pero de lo que no se dan cuenta es que ese intento de querer controlar todo o que todo salga a la perfección es lo que les va a llevar a sufrir, ¿no? Esa es la situación que hay que tener muy en cuenta ahí. No sé si hasta aquí quieras comentar algo, colega. Sí, 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 pues bueno, o sea, efectivamente, si dices que es como de los obsesivos compulsivos, pues nada menos, ¿no? Hay mucha gente que efectivamente, unos que asumen que, por ejemplo, no tienen como temores o así, y que de hecho en muchas ocasiones se les tiene que hacer notar que algo es peligroso, o sea, no asumen que están en riesgo, ¿no? Y pues por Sí. otro lado, en ese aspecto, más bien los que consideran que todo lo que sea malo, o sea, o las cosas son malas por naturaleza y a todo hay que tenerle miedo, y que efectivamente no se animan a hacer cosas, ¿no? Pues debido a eso, a que asumen que todo puede ser malo, ¿no? Y en ese aspecto, pues algunos llevan a la inacción, ¿no? Y otros efectivamente son muy aventados a hacer cosas, pues porque no alcanzan a medir el temor, ¿no? O el miedo a hacer las cosas. Y creo que en ese aspecto a lo mejor las dos partes son como que se salen del contexto, no tienen límites, ¿no? Son Tanto el que se extremos. arriesga mucho, ajá, son extremos, ¿no? Ahí estaba Ujú. una caricatura, ¿no? No recuerdo el nombre del personaje, pero era una caricatura de un personaje que se le decían que era el doble de riesgo, porque era un muchachito que siempre traía un casco y que efectivamente se ponía a agarrar todo lo que pareciera riesgo, él lo hacía, ¿no? Y entonces efectivamente pues nada más, creo que la vida no es así, la vida sí es como que tener ciertas precauciones, ¿no? Cuando las cosas, cuando entramos a algún riesgo, pero también hay que aprender a tenerle riesgo, ¿no? Hay que aprender a tenerle miedo a las cosas, ¿no? Cuando no las Ujú. tienes, cuando eres una persona muy aventada, de repente también tienes que entender que hay cosas peligrosas. Y creo que Sí. esa parte te las puede dar la experiencia, te lo puede dar también en ese aspecto a lo mejor aprender a visualizar, así como anticiparte, ¿no? Aprender a anticiparte a que las cosas pueden ser peligrosas. Yo la otra vez estaba haciendo un análisis, ¿no? Ahorita que de repente mi hijo está aprendiendo a manejar o que pues, cada vez maneja más y demás. Pero yo me he cuestionado muchas veces, ¿no? Cuando esta manera en que yo manejo o demás, me he dado cuenta de que muchas veces pues tienes que ser muy habilidoso manejando, porque al final de cuentas algún movimiento extraño alrededor de ti y tú pues de repente ya por la perspicacia, por el tiempo que llevas manejando, esa experiencia te ayuda a tener reflejos rápidos, ¿no? Sí. Que de otra manera una persona que a lo mejor no hubiera tenido esa experiencia, seguramente se hubiera impactado, ¿no? Porque algo le apareció de repente. Entonces, creo que es difícil, o sea, es difícil manejar. Claro, por eso hay muchas personas manejando, por eso es que pues eso es accesible para todos. Pero en el camino hay que equivocarse mucho, hay que tener de repente algunas experiencias malas, ¿no? Y eso es lo que te va forjando para que con el tiempo seas un experto manejando y que no por ser un experto no puedas llegar a tener un accidente, ¿no? Porque al final de cuentas es parte de eso. Y más, como en ese aspecto de manejar que vas a cierta velocidad, pues desde luego el peligro o el riesgo es mayor, ¿no? A que si tú vas caminando, seguramente el riesgo pudiera ser menor, ¿no? Sí, exactamente. Sí que, por ejemplo, estas personas, bueno, más bien estas ideas irracionales cuando se van llevando a ciertos extremos son base fundamental de estudio porque son las que pueden ir generando cierto tipo de personalidad. Por ejemplo, este que comentas que no tiene límites, se arriesga demasiado, son personas limítrofes, ¿no? O se le puede decir así, ¿no? Un trastorno de personalidad limítrofe. Hay otro tipo de situaciones que se asocian o rasgos que hay con esta personalidad limítrofe, pero estos son unos rasgos bien importantes de ese tipo de personalidad, ¿no? La persona límite o limítrofe que siempre está ahí al límite de las cosas, ¿no? En varios sentidos. O, por ejemplo, la siguiente idea irracional, ¿no? Que es más fácil evitar las responsabilidades o las dificultades que genera la vida, y esto va desarrollando un tipo de personalidad evitativa, ¿no? La gente que evita hacer esto, aquello, o no me arriesgo porque qué tal si sale mal, etcétera, ¿no? Entonces, aquí me quedo, ajá, y puede llevar a una especie de conformismo, etcétera, ¿no? Pero ¿para qué voy a hacer eso mejor? No, ajá, entonces, ese tipo de idea también es irracional en ese sentido, ¿no? Es más fácil evitar lo que puede ser un riesgo o una responsabilidad grande o mayor, que a lo mejor no voy a ser capaz, mejor le evito o no la voy a afrontar, ¿no? Y esto puede desarrollar un tipo de personalidad, evitativa. Y que a lo mejor en ese aspecto la personalidad evitativa ya cuando está como más consolidada, pues lleva precisamente a cosas ya más complejas, ¿no? Porque, por ejemplo, existen los padres evitativos, ¿no? Los padres con emociones evitativas hacia sus hijos, que en realidad no asumen su paternidad como tal, sino que más bien permiten que los abuelos entren a disputa, que ellos se encarguen de la crianza del niño, porque ellos en sus emociones son evitativos. O sea, esto Sí, ya trascendió más allá y evita que ellos se hagan responsables de sus hijos y que en la sociedad mexicana hay muchos, ¿no? Que le trasladan esa responsabilidad a sus padres, ¿no? A los abuelos como tal. Y también pueden ser
pues evitativos en otro sentido, ¿no? O sea, como bien lo dices, en la toma de decisiones, ¿no? Personas que efectivamente no se arriesgan a tomar decisiones, siempre andan preguntando a otros qué hacer o cosas por el estilo, Ujú, ¿no? Entonces, te das cuenta ya cuando se vuelve más complejo, podemos trasladarlo a otro tipo de cosas, ¿no? O sea, que no necesariamente es tan visible la ujú. evitación que se hace, ¿no? Sí, exactamente, porque aprenden a vivir así y aprenden a vivir de otras personas, ¿no? Que tiene que ver con la siguiente idea irracional, ajá, de la creencia o la idea de que se debe depender de los demás o que necesitamos un apoyo, ajá, de alguien más o que alguien nos sustente, alguien en quien confiamos, sea quien esté ahí con nosotros para poder hacer algo, ¿no? Y esto desarrolla la personalidad dependiente. ¿Por qué? Pues porque siempre dependo de quién me resuelva mis problemas, porque ni siquiera es quién me apoya, ¿no? Digamos, en el mejor de los casos, saber quién me ayuda a resolver este problema o a ver quién me ayuda a salir adelante o quién me ayuda en mi proyecto o quién me ayuda en esto y en aquello. No, cuando ellos avanzan en ese sentido, ya no nada más es quién me ayuda a hacerlo yo, no, ahora a ver quién lo hace por mí, ajá, porque se vuelven tan dependientes que incluso pues van generando esa desconfianza a uno mismo, ¿no? Que sería esa inseguridad, entonces ya no hago nada si alguien no me dice, que es lo que mencionas, por ejemplo, de un paciente, ¿no? Que llegue y es que si usted dígame qué hacer, ajá, es una persona muy dependiente, ¿no? En ese sentido, y que también va a evadir responsabilidades, a como dé Y que lugar, también, ¿no? también esto ocurre mucho en la pareja mexicana, ¿no? Las personalidades dependientes, las Sí, parejas dependientes mutuamente, ocasionan que, por ejemplo, tengo un ejemplo en donde una persona que está parada sobre sí misma y la otra se la pasa recargada en el otro, pues imagínate cuando este se quita, o sea, cuando este se quita, el otro pues se da un trancazo, ¿no? O sea, se cae totalmente, porque totalmente dependía de este que lo sostenía. Y la pareja mexicana ocurre mucho eso, en donde estamos efectivamente con una persona que habla por nosotros, que toma decisiones por nosotros, que todo el tiempo pues nos ayuda a hacer cosas, pero que efectivamente no nos enseña a hacerlas nosotros, ¿no? Y en ese aspecto, pues efectivamente cuando esta persona ya se cansa de nosotros, pues nosotros somos los que quedamos volando, o en el mejor de los casos, o que definitivamente nos damos el trancazo, ¿no? Y que muchas veces esas personas son las que llegan a terapia, ¿no? Siempre les hago notar, y que llegan ya muy lastimadas, y que llegan efectivamente sin toma de decisiones, sin esta posibilidad de ser ellos los que resuelvan su vida, ¿no? Sino que siempre se la andan dejando a otros que ellos lo hagan por ellos. Y en estas personas, pues sí nos toca a nosotros hacer nuestra labor psicológica mucho en terapia, de primero entenderlos, ayudarlos a entender que son personas, ¿no? Que son una unidad de ellos en sí mismas y que son personas que tienen que tomar sus propias decisiones, que tienen que empezar a entenderse como personas que pueden tener seguridad propia, que pueden empezar ellos a ayudar a otros en un momento dado, porque muchas veces estas personas pues, son madres de familia o padres de familia y que hay personas alrededor de ellos que también dependen de ellos, ¿no? Entonces, pues en realidad la realidad es que tenemos que ayudarlos a empezar a ser adultos, ¿no? Que a veces eso es de lo que carecen, entenderse como personas que influyen en su medio y que pueden efectivamente afectar o beneficiar a las personas y que hasta su inactividad representa un rol en la sociedad, ¿no? sí, exactamente, ¿no? Esa relación de dependencia y codependencia, ¿no? A lo mejor aquí cabría mencionar que la dependencia o la persona dependiente, para ubicarlo más así, una persona, la persona dependiente es la que cree que necesita de algo o de alguien, y la persona codependiente, que normal está con la persona dependiente, es la que cree que le necesitan, ajá, y ahí se forma esa relación, o como diríamos ya en términos a lo mejor un poquito más de nuestro ámbito, esa ¿cómo se le dice? Eh, Se me fue ahorita, Complementariedad. pero es como un equilibrio patológico, ¿no? Una homeostasis patológica se le dice, ¿no? Que sería una Sí. especie de equilibrio enfermizo, ajá, en el que pues, está la persona dependiente, que es la que cree que necesita, y la persona codependiente, que es la que cree que le necesitan, ¿no? La palabra clave es cree, ajá. Los dos creen, pero en realidad no debería de ser así, aunque para ellos en su mundo, en su realidad, pues lo es, ¿no? Yo necesito de ti y la otra persona tú necesitas de mí. Ajá, entonces, ahí está esa relación Y, dependencia-codependencia. y que aportándole un poquito al término, ¿no? Que utilizan mucho al narcisismo, ¿no? Que muchos ya le dicen nazismo, que no tiene nada que ver, pero es este narcisismo lo tienen precisamente las personas codependientes, ¿no? Porque al creer que otros los necesitan, pues hay mucho narcisismo en eso, ¿no? El pensar que pues soy tan valioso que otros me están buscando por eso que yo les puedo aportar, ¿no? Y que efectivamente pues también hay mucho vacío en eso, ¿no? Porque efectivamente necesito que otros me busquen pues para yo estar efectivamente vigente, ¿no? Para ser Eh, vigente. Por ahí nos Cubriendo preguntan esa algo, colega, necesidad. no sé si quieras mencionar, leerlo. A ver, vamos a leer aquí. ¿Qué es HC Jonathan? Y en la dependencia, en caso de que se quite alguno, ambos caen y son perfectos para atención psicológica. No necesariamente van a caer ambos, ¿no? A veces no cae ninguno, ajá. Pero a veces cuando es muy fuerte esa dependencia, codependencia, pues precisamente cuando está ese tipo de relación, lo ideal sería que ahí es cuando empiecen a asistir a psicología, ¿no? Para poder romper esa situación, pero de una manera guiada, de una manera más sana, ¿no?
Pero sí, efectivamente, cuando uno se quita, el otro sí puede caer en una crisis, en una situación de conflicto tan fuerte que igual y no nada más necesita atención psicológica, sino incluso hasta médica y psiquiátrica, ¿verdad? Hay casos tan fuertes de dependencia, codependencia, que cuando la persona deja a esta otra persona que es dependiente totalmente, se siente totalmente vulnerable, ¿no? Se siente incapaz de seguir adelante, ¿no? También se da, por ejemplo, no nada más en una situación de pareja que se separa, ¿no? Uno deja al otro, sino en una cuestión donde una persona fallece y la otra era muy dependiente y se queda ahí, flotando en la nada, ¿no? Prácticamente así se sienten, ¿no? Se sienten totalmente impotentes, entonces requieren asistencia, atención psicológica, o en este caso hasta tanatológica, ¿no? Porque para colmo acaban de perder a alguien, ¿no? Ahí yo le agregaría, colega, en este ejemplo que les puse, en donde uno está parado como en su centro y el otro está recargado, ahí hablaríamos de una persona independiente. Esta persona que está en su centro no necesariamente se está recargando en el otro. Ujú. Ocurre otra situación que yo manejo mucho en terapia, que es los dos recargados. Y que de hecho Ándale. un cliente me ayudó a entender el síndrome del columpio, en donde a veces yo me recargo más, a veces yo me recargo más, pero a final de cuentas es una relación de dependencia. Y al final de cuentas, esta sí sería una relación de dos dependientes, porque al final de cuentas, pues, si uno se quita, pues sí, el otro se da el golpe, pero el otro va a ir a buscar inmediatamente otra relación dependiente a otro lado, ¿no? O sea, no es Sí, como que este ya sanó y se fue, ¿no? No, no. O sea, este no sanó y nada más van a estarse buscando otra relación dependiente, donde recargarse. Pero en el caso que ponía, este está independiente, pero está con una persona dependiente. Con el tiempo se va a cansar, porque efectivamente el cargar a alguien cansa. ujú, Entonces, esta en algún momento va a entender que ese no es su lugar y se va a ir, ¿no? Si este no va a terapia, si fuera a terapia, pues en algún momento va a ocurrir esto y ujú. va a estar en su centro y ya no va a necesitar recargarse nadie. Al contrario, y que aprovecho para mencionar esto, lo que se busca en una pareja es esto, que estando en su centro busquen un centro en donde compartan su relación amorosa, pues que sería este espacio, ¿no? Ujú. Pero son dos personas paradas, independientes, que son capaces de formar un espacio de amor, un espacio amoroso, ¿no? Que sería este, pero que en realidad pues han manejado sus problemáticas, ya sea en terapia o las han ido entendiendo por madurez o porque han crecido o han evolucionado, ¿no? Pero que generalmente pues estos avances se tienen más en terapia, ¿no? Sí, o como comentas, ¿no? En esta analogía que haces muy interesante, que está la persona aquí y la otra recargada, también puede pasar esto, ¿no? Aplastan. Sí, Sí, no, y es muy malo, ¿eh? sí, Muy no, malo pues porque yo se creo que es la llevan al peor otro. sí, 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 y luego al último terminamos atendiendo al que aplastaron, ¿no? O sea, el que terminó aplastado es el que va a terapia, porque el otro, como bien dices, termina yendo a buscar otro dependiente, y el sí, que quedó aplastado, pues pobrecito, porque es el que terminó atendiendo, o hasta en muchos casos se psicotiza o sí, termina yendo al sí. psiquiátrico, ¿no? Porque ya no es capaz de entender el mundo, ¿no? ¿Sabes dónde sucede mucho esto? En una relación entre una persona enferma y un cuidador. Ajá. Ahí se da mucho esto porque la persona enferma se recarga tanto en la persona que le está cuidando que termina por quemarla, ¿no? De hecho, así se le dice, ¿no? También, ajá, el síndrome del cuidador quemado, porque termina quemado totalmente, ¿no? Que termina cansado, agotado, porque este cuidador no nada más puede ser un cuidador que esté ahí al pendiente de que esta persona no enferme más o que recupere la salud, sino que también puede ser una persona que esté a cargo de los gastos económicos, de estar a cargo de que esta persona no le haga falta nada, estar a cargo o al pendiente incluso de si la persona enferma tiene responsabilidades laborales, también esta persona termina siendo. Es una situación donde se nota mucho esto que comentas, ¿no? De que una persona se recarga tanto en la otra que termina por tirarla, por quemarla, ¿no? Por agotarla totalmente. Y ahí también yo agregaría lo que dijo el compañero Jonathan, en donde menciona por ahí que es que si son perfectos para la atención psicológica. Yo no diría ese término, porque digo, para nosotros qué mejor que las personas no necesitaran al psicólogo, ¿no? Pero sí son personas que efectivamente tienen características de ser personas vulnerables, de haber sufrido algún trastorno por estrés postraumático, por haber sido dañados, y que eso más bien sí efectivamente los hace ver como personas con características de vulnerabilidad y que necesitan ser ayudados, ¿no? Pero así como que ser perfectos, pues no, o sea, para nosotros es malo que ocurra eso, ¿verdad? Porque al ser dañada una persona, pues le está generando una cuestión, un daño, pues que le va a durar toda la vida, ¿no? Y ya en un futuro, si que afortunadamente y ojalá se mejore, esa persona va a hablar toda la vida de ese suceso que le ocurrió, ¿no? Va a verlo como algo que pudo superar. Y si lo superó, pues qué bueno, pero si no lo superó, pues a lo mejor hasta ahí se quedó esa persona, ¿no? Ya no fue capaz de salir adelante. Sí, o vamos a añadirle ahí, son candidatos perfectos para acudir a psicología, ¿no? Por decirlo Claro, así. Pero claro. bueno, también traen una historia, ¿no? Que tiene que ver con la siguiente idea irracional, ajá, que cuando se cree que la historia pasada, la historia que tenemos, lo que nos ha sucedido, lo vamos a tener que cargar siempre, que es un determinante decisivo para lo que sucede en nuestro presente, ¿no? Como que nuestro pasado siempre lo vamos a traer ahí, como decimos coloquialmente, la cruz que nos tocó cargar, ¿no? Siempre nos va a pesar en el presente. Esa es una idea irracional que también tiene bastantes personas
porque creen que su pasado los persigue y nunca los va a dejar ser felices, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con este tipo de idea irracional. Y Ajá. que ahí a lo mejor, colega, sería bueno el pensar en honrar a nuestros antecesores, ¿no? El resignificar las situaciones que nos ocurren, el decir en un momento dado, a mí me ocurrió esto, ajá, pero ¿qué me vino a enseñar? ¿No? O sea, no es como que me ocurrió y siempre voy a estar cargando eso que me pasó, no. Lo resignifico y digo, esto que me ocurrió a mí me vino a enseñar algo en la vida, seguramente me vino a hacer madurar, ¿no? Pero ya cuando lo resignifico, entonces lo Sí. transformo en algo que sea útil a mi vida y no necesariamente andarlo cargando como un costalito que en un momento dado me va a terminar aplastando, ¿no? ¿Qué es la resiliencia, ¿no? Saber salir adelante, saber aprovechar las situaciones incluso más negativas para fortalecerse y salir de alguna manera airoso, ¿no? De eso, saber cómo afrontar y aprovechar la experiencia, ¿no? Para salir adelante. Claro, claro. Entonces, nos vamos a una siguiente idea irracional, que sería que uno debe de sentirse preocupado por los problemas de los demás. Ajá. Esa también es una idea irracional que, híjole, cómo le pesa a ciertas personas, ¿no? Que creen que tienen que estar al pendiente de los demás, de sus problemas, cómo resolverles sus problemas, cómo ayudarlos y estar preocupados todo el tiempo, ¿no? O incluso hay gente que por decir que lo que está pasando allá en Palestina, ¿no? En Gaza, ajá, que un país está bombardeando al otro y está muriendo gente. Entonces hay gente que se lo toma tan personal que todo el tiempo están pensando en eso, a veces sueñan con eso y quisieran hacer algo, pero pues obviamente no se puede, o por lo menos los que estamos haciendo una vida normal no podríamos hacer casi nada, pero se lo toman muy personal, ¿no? O el niño que está por allá sufriendo y yo quisiera hacer algo, etcétera, ¿no? Esa es una situación bien complicada porque hay gente así, o con la familia, ajá, nunca falta la persona, el familiar que está ahí atento de las problemáticas de los otros y a ver cómo les ayuda, pero cuando tenemos la posibilidad de ayudar, adelante, ¿sí? Pero si ayudar nos está perjudicando a nosotros, entonces es cuando debemos empezar a mediar la situación, ¿sí? Que el ayudar a otro no sea en perjuicio de uno, ¿no? O a costa de uno, o a costa de mis familiares, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esta idea irracional que tiene que Y ver que con que debemos de estar preocupados por los problemas o perturbaciones de los demás. ahí Sí. también pudiéramos meter la situación de en qué forma puedo apoyar, ¿no? O sea, cuál es mi Ujú. manera de poder aportar algo, ¿no? Y en su defecto, pues muchas veces pudiera ser el hablar de eso, ¿no? O sea, para que otros a lo mejor no lo repitan. O en su defecto, yo siempre he dicho, ¿no? Que escuché, o que mi hermano me decía mucho, ¿no? Cuando era chico me decía, no, es que tú tienes que hacer ejercicio porque si hay una revolución o hay algo en la nación o que la nación te lo demande, pues tú tienes que ir a ayudar a la nación, ¿no? Pero en alguna ocasión escuchaba yo a Carlos Monsiváis, ¿no? Donde dice él que efectivamente si algún día ocurriera una revolución en México, pues efectivamente él no puede ir y pelear por México, pero él sí puede hablar de cosas que están ocurriendo y a lo mejor con la palabra, pues a lo mejor atacar la idea, ¿no? Las Hacer ideologías, porque él ya conciencia. es una persona literaria, ¿no? Y Ujú. entonces cada quien puede hacer cosas desde su trinchera, ¿no? Desde lo que le ha tocado o estudiar o aprender, o en su defecto, ¿no? Los mexicanos que trabajan, pues ya están haciendo mucho por la nación, porque trabajan, ¿no? Aquel que está efectivamente intentando hacer influencer, si está siendo correcto, si está siendo una persona ética, pues está haciendo mucho por la nación, ayudando mucho con sus opiniones. No así aquel que está tratando de hablar mal de la nación, ¿no? Ese le está haciendo Manipular. mucho daño, está manipulando la ideología de las personas. Ya eso tendrá otra consecuencia que será moralmente, ¿no? Con sus seres queridos, porque en realidad, pues a lo mejor no sabemos si haya un castigo divino o no, pero por lo menos con sus seres queridos ya lo tacharán de alguien que es amarillista o que está hablando mal de la nación, ¿no? Pero en realidad, pues esas son las circunstancias que pueden ocurrir. Lo que podemos hacer es desde lo que aprendimos, desde lo que hacemos a diario, ¿no? Sí, porque si no, es un tema de debate muy complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando alguien tiene que ir, ¿no? Y la palabra tiene que ir a la guerra por su nación, ajá. Ni siquiera es por su nación, es por un gobierno ahí que tiene malentendidos con otro gobierno o que se quiere aprovechar de otro gobierno o que se está defendiendo de otro gobierno, ¿no? O, por ejemplo, un país que está invadiendo, entonces hay que ir a luchar por la nación. Quien decide no hacerlo, lo tachan de antipatriota o de traición a la patria, etcétera, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta, ¿es valiente la persona que va a matar y a morir incluso? ¿O o es cobarde la persona que no va? No, es muy difícil, ¿no? Poder determinar algo así, porque quien no vaya, no necesariamente tiene, ay, qué cobarde para nada. Es una persona que a lo mejor está pensando en su familia, ¿no? Si voy, ¿quién se va a hacer cargo de mi familia, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Son situaciones muy complejas, pero bueno, a final de cuentas, cada cabeza es un mundo, dicen, ¿no? Entonces, lo que para unos puede ser valentía, para otros cobardía y para otros, pues a lo mejor ni una ni otra, ¿no? O como dices, hay formas
de poder aportar algo a la sociedad, a la nación, a las otras personas, o incluso a la humanidad, ¿por qué no? Ajá. Pero bueno, eso sería en cuanto a esta idea irracional. No sé si quieras agregar algo más, Omar, o nos vamos a la última idea irracional para terminar por fin este tema. No, mejor sí, mejor la tocamos, ajá, tocamos Ajá. esa idea racional, pues porque también hemos estado mucho con estas temáticas, ¿no? Entonces también para, igual en un momento dado, pues ya abordar otras temáticas, sería bueno como que terminar, ¿no? Con esas ideas. Muy bien. Y pues la última idea irracional es que invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta para los problemas de la humanidad. Y si no encontramos esta solución precisa y perfecta, entonces estamos en grandes problemas, porque puede venir incluso una catástrofe, ¿no? ¿A qué vamos con esto? Que hay situaciones problemáticas que no tienen una solución, puede tener varias, ajá, o incluso algunas que no consideramos pueden llegar a ser una solución. Pero entonces, si me meto de lleno a esto, es decir, empiezo a echar a andar mi trastorno obsesivo compulsivo y tengo que encontrar la solución perfecta, quizá nunca la encuentre, ¿no? Y eso en automático me va a generar ansiedad, estrés, angustia, preocupación, porque no logro encontrar la solución perfecta para este problema en específico, ¿sí? Hay que tener en cuenta que incluso hay cosas que ni siquiera nosotros tendríamos que resolver, ¿sí? Sino a lo mejor de algunas otras personas u otros factores o circunstancias. Claro, claro que a lo mejor entraría aquí lo que he comentado varias veces, ¿no? Lo del círculo Walmart, entender Ujú, qué cosas me pertenece a mí o me toca resolver y qué cosas están ajenas a lo que yo puedo hacer, ¿no? Y en su defecto también hasta entraría lo que acabo de mencionar, ¿no? O sea, si yo soy un psicólogo, pues a lo mejor mi aporte pues tendría que ser siguiendo haciendo mi profesión, tratando de ayudar a personas que acudan a mí, ¿no? ujú, Pero no así, yo no puedo ir y decirles, pues denme un arma, ¿no? Para ayudar a la nación. O sea, eso sería como que algo, yo ni siquiera sé usar un arma, ¿no? Entonces ya entraría más bien de algo que yo no puedo hacer, pero sí pudiera ujú, continuar apoyando a las personas que sí han ido a la guerra y que a lo mejor tienen traumas, ¿no? Traumas de la guerra. Entonces a eso sí échamelos para acá para tratar de ayudarlos, ¿no? ujú, exactamente. Sí, hay formas, ¿no? Pues estas serían las 11 ideas irracionales que planteaba Albert Ellis para poder afrontar cuestiones en cuanto a nuestros conflictos emocionales y en base a la razón lograr un equilibrio, ajá. Y también en base a la forma en que interpretamos la vida, interpretamos las cosas, las problemáticas o los acontecimientos que se van dando. Sí, esas serían las tres ideas irracionales, las 11 ideas irracionales que después hizo como un extracto, ¿no? Como que comprimió estas ideas irracionales en tres principales ideas irracionales. Ajá. Una tiene que ver con uno mismo y tendría que ver con que debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mi forma de actuar. Ajá. Esa sería la primera idea irracional de las tres que ya después sacó. Ajá. La otra tiene que ver con los demás, que sería los demás deben de actuar de forma agradable, considerada y justa. Ajá. Así como que todos deben de ser así, ¿no? Y la tercera idea irracional que tendría que ver con que con la vida o con el mundo, que sería la vida debe ofrecerme unas condiciones buenas, fáciles, así como bueno, bonito y barato casi casi, y para conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo, ¿no? Con comodidad, ¿no? Las personas que quieren que los demás les resuelvan las cosas, que las cosas externas se acomoden, ajá. Las cosas se van a ir acomodando, pues no, las cosas no se van a ir acomodando, las cosas están en el lugar que tienen que estar, uno es el que se tiene que acomodar, y cuando uno logra acomodarse, todo lo demás cobra forma, ¿no? Claro, claro que al final de cuentas creo que es algo que nos viene a nosotros mucho como psicólogos, ¿no? Esta cuestión Ujú, de no hay un debería como tal, ¿no? O sea, nosotros efectivamente tenemos que ajustarnos a nuestra ideología, muchas veces hasta la ideología de nuestros seres queridos y adaptarnos a eso, ¿no? Porque al final de cuentas, por mucho que los políticos digan una cosa u otra, o porque alguna persona nos esté influenciando mucho, pues al final de cuentas tenemos que ver por el bien común o el bien mayor que tendría que ser nuestra familia, ¿no? Primero que nada, ujú. beneficiarlos a ellos que beneficiar a otras personas que por muy influyentes que sean en nosotros, pues nos están afectando, ¿no? Así es, colega. Pues bueno, hasta Pues aquí terminaría esta parte de lo que son las ideas irracionales de Albert Ellis, el modelo ABC, de lograr un equilibrio, lo que diría la terapia racional emotiva, entre la razón y las emociones, ¿no? igual si gustas, pues damos también por terminado en esta ocasión el programa. Creo que sí nos extendimos poquito, pero la verdad es que estuvo entretenido, estuvo pues muchas temáticas que se dieron, Temática. la verdad que considero que le pueden ayudar a mucha gente. Y en ese aspecto, pues nada más esto fue el podcast Perspectivas Psicológicas, colega, y agradecerle aquí al psicólogo y al colega Israel Galicia con también su plataforma de Psicología en el Alma. Y en mi caso, pues yo, Psicomar Susano, con mis canales por ahí que tengo de Psicomar Susano. Colega, tenemos por ahí el podcast pendiente para el día lunes, que después lo vas a reproducir, pero ¿cuál temática crees que podamos ver por ahí para irla preparando? Pues vamos a ir pensándole, la verdad, no había considerado ahorita qué temática podemos tratar. Como es todo variado, pero obviamente no tiene que ver con psicología tal cual, ¿no? Pero ya te iré avisando, colega, a ver Ok. cuál ves que
teníamos algunas ahí pendientes, ¿no? A lo mejor podríamos hablar de, ahorita fíjate que una de las que teníamos ahí como temática, o bueno, tenía ahí es lo que es la globalización, ¿no? Cómo afecta lo que un país hace por allá, etcétera, ¿no? Casi casi efecto mariposa, pero podríamos hablar a lo mejor un poquito de eso, o cómo se dio la situación esto de los semiconductores, cómo afectaron a ciertas industrias, etcétera, y cómo hizo que crecieran otras, ¿no? Pero ahí lo iremos definiendo. De todas maneras, el lunes ahí estaremos haciendo este podcast en la sección de Pienso, luego existo. Con todo gusto, que forma parte, como decías, de lo que son mis redes sociales de psicología del alma. Muy bien, colega, pues de mi parte sería todo, no sé si quieras agregar algo. No, igual, sería todo. Muchas gracias a quienes nos ven, a quienes nos vayan a ver. Ojalá y nos puedan ayudar compartiendo, viendo el contenido, ahí, dándonos su like, escribiendo ahí sus comentarios y pues lo que puedan aportar, bienvenido. Estamos aquí, para servirles y un gusto, colega, nuevamente compartir contigo las perspectivas psicológicas. Pues muchas gracias, colega, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.